Bueno, lo más importante es, estamos aquí todo el día con un montón de presentaciones y un montón de cosas, y realmente cuando uno está haciendo cosas y en el día a día, cuando estamos trabajando, estamos operando, estamos haciendo lo que sea, realmente uno no se da cuenta de la importancia que puede tener, y cuando estaban pintando las cuevas no se daban cuenta a lo mejor de la importancia que podían tener en el futuro esos dibujitos que estaban haciendo. Entonces, por favor, lo que quiero es que nos centremos, porque si mezclo glaucoma y superficie a veces es difícil no irse por las ramas, entonces quiero que más bien vayamos a las raíces que a las ramas, por favor, que vayamos a unas preguntas y unas respuestas relativamente rápidas y concretas, porque al final llevamos mucho tiempo hablando de superficie, de glaucoma, y en la vida tampoco han cambiado tantas cosas, y la vida sigue siendo parecida, y cuando dejas a alguien lo sigues dejando con un mensaje en el muro como hace muchos años. Entonces, lo primero que quería decir es que el coste anual de tratamiento médico de glaucoma crónico de ángulo abierto en Australia es de $2 billones. Lo segundo que quiero decir es que está aumentando las expectativas que hay de que haya glaucoma en el futuro son cada vez más elevadas. Y yo no sé cómo os quedáis con esto, pero sí que quiero que me opinéis un poquito sobre este futuro que viene, dejando, como os digo, los mensajes claros. Los mensajitos tienen que ser claros. Entonces, para que el mensaje sea claro, vamos a hacer unas preguntas claras. Me han dicho que tengo glaucoma. O sea, resulta que no había hecho una prueba, me la hago y me dicen que tiene glaucoma. Entonces, ¿cómo abordamos esto de entrada? ¿ALT, SLT, PLT, de 180, de 360 grados? Es una de las opciones. ¿Esto lo planteáis como primera, como un poquito el debate, como qué es lo que queréis? Estás hablando de hacer láser de primera elección sin poner gotas. Sí, ¿qué pensáis sobre eso? Pues bien fácil. Si tuviese esta situación, yo que me hicieran un SLT y que lo intentaran. Gotas, y después, si encima tengo que estudiar el IUS 2, pues ni de broma. ¿Tú qué piensas? Claro, soy de superficie ocular y me han dicho que tengo glaucoma. A ver, sí, yo lo hago seguro en el glaucoma pigmentario y en el estudio foliativo. Y en los otros, realmente en los glaucomas tiendo más a empezar con tratamiento médico. Tampoco dispongo de selectiva, así que, pues vamos, en el pigmentario y el estudio foliativo sí, en los demás suelo comenzar con monoterapia. Yo depende de la edad. A un paciente joven, activo, que está trabajando, que se le va a olvidar las gotas, que le propongo un SLT. Y muchos aceptan y la verdad es que funciona. A una persona ya más mayor, pues me planteo empezar con un tratamiento médico. También depende, porque los pobres abuelitos que están polimedicados, les pones una cosa más y al final se toman, pues eso, la gota que tenía que ser por la noche se la toman 3 veces al día, y la pastilla que tenía que ser 3 veces al día se la toman por la noche. También depende. Pero creo que la SLT tiene un papel ahora muy importante en la primera línea. Y eso lo han captado muy bien los anglosajones, pero aquí en España todavía el mensaje no ha llegado. ¿Se puede preguntar? Para no glaucomatólogo, ¿realmente las tasas de eficacia la de este tipo de presentación son equivalentes a tratamiento? A una gota. Baja como una gota, perdona. No, es el inicio del tratamiento, o sea, es el caso que presentaba Salva. Lo primero que quieres que querrías que te hiciesen, a mí, una SLT. O sea, si me tengo que poner las gotas todos los días, se me van a olvidar la mitad de ellas. Además, me recuerdan que soy un enfermo. Claro, las gotas te dicen, eres un enfermo y todas las noches te tienes que poner las gotas. Claro, o sea, y tú ves bien, o sea, es que los de glaucoma somos especiales, o sea, tratamos a pacientes tan enfermos y que ellos creen que están bien. Entonces, les tienes que poner las gotas, y te recuerdas que eres un enfermo todos los días. Versus hacerme un láser que funciona 1 año, 2 años. Pues mira, 2 años sin gotas y 2 años que no tengo que ir a visitar al profesor Benítez del Castillo. ¿Qué piensa el profesor Benítez por alusiones? No. A ver, vamos a ver, hay unas guías de la Sociedad Española, de la Sociedad Americana... No, la Sociedad Europea lo dice bien claro, y el estudio Light lo deja clarísimo. No, por eso ahora podemos decir esto, porque esto que lo decíamos antes, llegaría un catedrático y te diría que no, pero ahora, como tenemos el estudio Light deja bien claro que es superior y que evita trabeculectomías. El estudio Light no es la Biblia. Bueno, vale, pues si me has pedido ensayos. Quiero decir, vamos a ver, ningún tratamiento es inocuo. Ni las gotas, ni el láser, ni la SLT. Vamos a dejarlo claro, por lo menos para
lo Sí, sí, o sea, el SLT yo creo que tiene unas complicaciones dependiendo del que lo hace, porque eso yo lo veo en mi hospital. Te puedo decir qué adjunto ha hecho. No diga nombre. Me he tenido que callar. No confundamos, o sea, es verdad que la pregunta es tan general y tan de... Vale, vamos a hacerlo al revés, profesor. Plano de polo anterior, ¿Qué harías tú si fueses ese paciente? ¿Qué harías tú si fueses ese paciente? o sea, primero a ver qué glaucoma tiene. No, ha dicho el inicio del inicio. Hay muchos tipos de glaucoma y muchos inicios de glaucoma. Vale, el inicio del inicio. Las gotas ahora son bastante inocuas, ahora nos dirá el profesor Benítez si afectan nuestra superficie ocular o no. Entonces, ahora hay muchas gotas sin conservantes, que son un buen tratamiento inicial y que una gota al día por la noche, te la pones a la vez cepillo de dientes, no te lavas los dientes, a lo mejor no te pones la gota, pero tampoco es tan complicado ponerse. Vamos a ver. Entonces, Parece mentira que yo no llegué a pensar que esto... Iluso de mí. Voy a darle más. Mira, vamos a Mira, darle en más la cara, caña. lo que he visto es Pero la no- cara... Esta es la cara de los laboratorios que están al fondo, con un montón de gotas. No, porque tienen ya Están todos tienen de repente láser. Ya tienen todos sorprendidos. láser, no te preocupes. A ver, profesor, el otro profesor. Pero no estamos todo el día discutiendo el problema de que los pacientes en un porcentaje altísimo no se ponen las gotas. y ahora me vas a decir que se hace una cirugía Yo lo que he tridimensional aprendido de vosotros, y ya es que tengo, encima- y tengo un tratamiento para 10 años, un glaucoma que no es un glaucoma. Vamos a ser serios, vamos a ir por orden. Y una Espera, cosa que lo tenías tú- arreglamos de otra manera. Lo Le arreglamos de tenías- otra manera. súbele, Un momento, coño, súbele. Que esta pregunta ha sido así, un poco sin La pensar. has liado, La has liado un poquito, la has liado. Vamos a la segunda pensada. No me gusta el láser, porque efectivamente, según quien me lo dé, me va a fastidiar y no me gusta el láser. ¿Me ponéis un mix de ¿De esos? entrada? No. Y el láser no es mix. ¿Sí? ¿Tú qué piensas? No, bueno, piensa que yo no pienso nada. Hombre, va bien para la superficie, un mix me va a ir A ver, para la no, superficie. ahora en serio, es decir, con las buenas medicaciones que hay ahora, es decir, si el paciente tuviera un problema de superficie ocular, que como decía Cosme, paciente que no va a ver cumplidor, pero además la enfermedad, la inflamación de la superficie ocular puede hacer incluso que la tensión del paciente suba, es decir, que esté más descontrolado. Entonces tenemos las opciones de sin conservantes y si no van los de sin conservantes, pues tenemos las opciones ya, pues estas que comentas, ¿no? Yo, por lo menos, Pero fíjate que el láser está ahí, que no estaba ahí estaba hace muchos años, desapareció y vuelve a aparecer en las guías, en los planteamientos, y eso no lo sabemos tanto y efectivamente todavía es discutible. EPNP, ¿por qué no me haces entonces una EPNP? Porque la hacéis como si fuéramos como churros. Entonces, y tampoco baja tanto la tensión, pero la baja lo suficiente para... ¿Ese planteamiento lo veríais como un planteamiento de entrada? De entrada, un mix o un EPNP. Ahí tienes las dos preguntas, tú verás. Pues mira, nosotros yo creo que ninguno te diríamos que sí, pero del otro lado, justo esta semana me mandan la madre de un oftalmólogo diciéndole, ponle un Chen. Y digo, pero si la mujer con una gota está bien. Y digo, ya, pero ponle el Chen. Entonces, a lo mejor estamos mandando el mensaje de que es todo muy fácil y tal, y de inicio ninguno vamos a poner un mix de inicio. Yo creo No, nos que planteamos un tratamiento ahora quirúrgico de primera línea. Vale, No sé todavía. o sea, quitas láser no es quirúrgico y no os planteáis un tratamiento quirúrgico de primera línea, donde metemos la EPNP, el mix. Vamos, no se me ocurriría de entrada como alternativa a la monoterapia, ni el MIS ni la PNP. Y creo que la trabeculoplastia también se olvidó porque al final en la consulta era un poco farragoso, ¿no? Si todos los pacientes que llegan, tienes que empezar con una trabeculoplastia, era más cómodo. Yo creo que empezar con los tratamientos, me parece a mí. Creo que en Estados Unidos sí que se mantenía más la trabeculoplastia como primera línea, ¿no? Y yo creo que aquí bastante menos, creo que una cuestión también. Pero también es cierto que la trabeculoplastia que teníamos al inicio era el argón y ahora hay una selectiva y una PLT. Digamos que la trabeculoplastia también ha evolucionado en los últimos años. Entonces, quizá ahora sabemos mucho más. Lo que sí que es cierto es que aquí, de momento, el mensaje yo creo que no ha llegado. O sea, no estamos haciendo las trabeculoplastias que según los estudios estaría indicado. Mira, es tan triste que no hemos llegado que ni sabiéndolo lo hacemos por pereza. O sea, no hacemos más SLTs porque son 20 minutos versus 10 segundos de recetar.
también yo creo que antes, no sé, también los criterios de hacer la trabeculoplastia pues eran mayores de 55, que tuviera el ángulo más pigmentado, era todo como más selectivo, ¿no? En cuanto a hacer el procedimiento, y tendías ya a generalizar y empezar como la monoterapia, excepto casos muy concretos, ¿no? Fijaos que buscando para la mesa encontré este artículo, un trial de 2014 que ponía que el tratamiento para el glaucoma, el MIG como indicación que mejora el resultado, pero indicación de entrada, en el glaucoma de entrada. Entonces, claro, lo aparté ese resumen para los artículos que luego quise ampliar y estudiármelos bien, porque y cuando lo estudias bien, resulta que MIG es Motivational Interviewing Glaucoma. O sea, es en Nigeria que le preguntan a los pacientes... Me habías asustado. Entonces, os agradezco que los mensajes, que no siempre se pasan bien, veo que los estáis pasando como toca. Entonces, vamos a seguir a ver si llegamos rápidamente, porque el doctor Benítez se tiene que ir a la combinación un poco que hacen aquí gente de superficie y gente de glaucoma. Y es un poco el tratamiento con gotas. El tratamiento con gotas lo planteamos como simple o como combinación. O sea, empezamos y ¿qué hacemos? ¿Damos una combinación fija? ¿Damos un tratamiento simple? A ver, combinación fija de entrada, no. ¿Tú das No, combinaciones o sea, de entrada? esto lo es siempre, si te viene un paciente con 40, pues a lo mejor te lo planteas, pero No, todas las guías nos dicen que tenemos que saber si la gota que le ponemos le funciona o no. Entonces, si le pongo una combinada, a lo mejor hay uno de los dos principios activos que él no es respondedor y se la estoy poniendo sin necesidad. Entonces, más bien nosotros, por los hospitales que estamos, tenemos tendencia a ser retiradores de gotas que prescriptores. Es decir, nos llegan, quitamos todas las gotas y vemos a ver cuál le funciona. Yo, por supuesto, monoterapia, pero además que creo que tenemos tiempo. O sea, que decir que el glaucoma no te queda ciego de un día para otro. Tenemos tiempo para probar, ver qué es efectivo y qué no, y ir cambiando o añadiendo según lo que vaya resultando, ¿no? Venga, va, no te voy a dejar hablar, o sea, no te preocupes. Aunque en la última reunión que tuvimos con Elena Milla del Clínic de Barcelona, ella proponía hacer, que te va a gustar, te lo digo que te va a gustar, hacerles genética a todos antes de ponerle ninguna gota y saber si les iba a funcionar o no. Muy bien, interesante. O sea, que imagínate. Coste interesante. Y a ver, como llevamos tanto tiempo escuchando lo de los MIGs y creíamos que al final nos hemos liado, ¿cómo organizamos el tratamiento? ¿Qué molécula dais primero? ¿Qué molécula tenemos que esperar que deis primero? Yo una prostaglandina. ¿Una prostaglandina? Estamos todos de acuerdo. Hemos cambiado de hace muchos años a los beta-bloqueantes a directamente una prostaglandina y ya está. Y ver cómo funciona y qué pasa. Vale. ¿Y tú estás de acuerdo también? Sí, prostaglandina es lo primero que se utiliza hoy en día. Y si puede ser sin conservantes, mejor. Pues mira, sabemos todos, o si no sabéis, si os habéis dado cuenta o si os han informado, que varios laboratorios han quedado a jugar al golf y los jefes de los laboratorios se han reunido y han dicho, vamos a hacer una cosa, vamos a sacar todos prácticamente el mismo producto, pero sin conservantes, pero a la vez, vamos a sacarlo a la vez. Y de repente dijeron, bueno, pero tenemos que diferenciarnos. ¿Cómo diferenciamos la bolita esta de golf para saber cuál es la que ha entrado primero en el agujerito? Bueno, ya con las copas luego por la noche, después de... se concentraron y dijeron, vamos a poner nombres. Y entonces... o sea, primero. ¿De verdad los conservantes son malos? No, Sí. Vosotros. No, ahí el profesor. No, le dejamos. No, a ver, son malos para la superficie ocular y lo que contaba, es decir, bueno, es que primero se carga la película lipídica de la lágrima, entonces tienes un ojo seco evaporativo, luego se cargan las membranas de las células que son también lípidos e incluso penetran, entonces se ha asociado aparte de eso, es decir, hay estudios in vitro, sí, pero que es tóxico y producen apoptosis del BAC para las células trabeculares en cultivo. Se ha visto que favorece la producción de cataratas, incluso en pacientes afáquicos y todo eso, pueden producir edema macular, es decir, tóxicos, claro que lo son, sobre todo el BAC, pero no existen conservantes seguros, es decir, que tampoco nos engañen. Es decir, todo conservante, si es capaz de ser conservantes, como dice la normativa europea que tiene que tener para garantizar la esterilidad un botecito que lleve conservante químico, son tóxicos para la superficie, más o menos, pero todos tóxicos. Y las gotas
O sea, el principio activo también es tóxico de por sí. Es decir, no le vamos a quitar toxicidad y mérito a nuestros hipotensores oculares. Las prostaglandinas producen hiperemia ocular, alteran la superficie ocular, los beta-bloqueantes producen ojo seco y más y más y más. Quiero decir, los alfa-2 agonistas te producen unas alergias que te mueres. O sea, es que estamos utilizando cosas que molestan y que alteran nuestra superficie ocular. Sin duda. No, y además lo que comentaba al principio, es decir, eso afecta al cumplimiento, que hablabais, porque si al paciente le molesta lo que se pone, pues al final no se lo va a poner, pero sobre todo es que aumenta la presión intraocular. Es decir, hay pacientes de estos que vienen casi para operar con unos ojos rojísimos, le empiezas a quitar gotas, le das un poquito de antiinflamatorio y es que le baja la presión también. Bueno, hay varios estudios sobre eso. Bartra tiene unos casos muy interesantes. Entonces, por fin hemos encontrado un punto común entre lo que es el glaucoma y lo que es la superficie, pero no sé si este es el punto más común. Este es el punto común hoy, pero quizá en el futuro, no sé, tenemos que pensar en que puede haber otro punto importante a partir de ahora que tenga que ver tanto para glaucoma como para la superficie. Porque fijaos, en el artículo este se habla de la influencia de la microbiota, pero en varias enfermedades oculares. Y las dos más importantes es la superficie y el glaucoma. No sé qué pensáis de esto, si esto va a ser un punto de encuentro también, es un punto de encuentro un poco... pero es Creo que primero se tienen que aclarar ellos. ¿Quiénes? Los de superficie, que están más avanzados, que nos lo expliquen, y ya nos ponemos nosotros, porque en la última reunión de superficie yo volví mareado. Entonces, no me quiero meter en lo mío cuando ellos nos aclaren que llevan ya 2 o 3 años con ello. Ahora, por ejemplo, dentro del tifos, ahora una de las cosas que estamos terminando de escribir, y yo estoy además en la parte de... Ya si queréis hablamos de los cosméticos y la salud ocular, ahora. Que es otro. Pero la microbiota, yo estoy en nutrición y la microbiota, por supuesto, lo que comemos, lo que somos. Las bacterias aquí mandan mucho, nos hacen que nos deprimamos. Si nos deprimamos bajo el umbral del dolor, nos molesta todo mucho más, pero sobre todo causan inflamación. La relación bacteroidetes-firmicutes tiene que ser la adecuada y con una mala dieta el problema es que eso altera la permeabilidad intestinal y eso produce inflamación que afecta a muchos, es decir, que no solamente el ojo, a otras enfermedades, pero se ha relacionado con ojo seco. Y hay gente que se plantea, pues aparte un tratamiento de mejorar, quitar esa disbiosis y mejorar la permeabilidad intestinal y la flora, hay gente que se plantea ya, y en ojo seco hay en un ensayo de trasplante fecal. Para el ojo seco. ¿En glaucoma habláis del trasplante fecal como tratamiento entre el SLT y el... en las reuniones vuestras, o sea... En vez de mix... Nos pone de lo que como primera opción, en vez de mix... Primera opción, en vez de SLT, igual acabamos con un trasplante fecal, ¿no? Bueno, mira, si nos importa, vamos a hacer el cambio. Vamos a hacer un cambio rápido, si podéis. Ahora subimos superficie y bajamos... Mientras estábamos hablando de la macrobiota y estábamos hablando, entonces, cuéntanos mientras vemos esa macrobiota o esa microbiota o lo que sea, cuéntanos lo de los maquillajes. No sé si... sí. Bueno, pues dentro de los grupos, como ese estilo de vida, lo que estamos escribiendo, y hay gente que trabaja con ordenador, con otra serie de cosas, contaminación, pues hay un grupo que se encarga de cosméticos. Y yo además he dado recientemente una charla de cómo los cosméticos pueden afectar a tu salud ocular. No tengo publicado, pero hemos hecho un estudio que acabó en verano, más de 3.087 entrevistas telefónicas por una de estas, no por la de Tezano, sino por otra cosa que se dedica a hacer encuestas. Y lo que sabemos es que el 12% de los pacientes, de la gente española, eso está hecho en toda España, pueblos de diferente tamaño, ciudades, edad, etcétera, etcétera, el 12% ha sido diagnosticado de ojo seco por un oftalmólogo. Pero si preguntas los criterios de diagnóstico sintomatológico del Blue Mountains o del Women Health Study, el 40% de los españoles tienen síntomas de ojo seco. Entonces, eso ocurre cada vez más. Y yo pienso, además, las mujeres, por supuesto, siempre más. Pero, además, una de las cosas, aparte del tema hormonal, son los cosméticos. Es decir, sabemos que formaldehído, parabenos, retinoides, cantidad de productos que están, y por cierto, a los que les guste comprar cosméticos americanos,
todo lo que está... La FDA es muy dura, pero no para los cosméticos. Todo lo que está a una concentración inferior al 1% no tiene por qué aparecer en el papelito. Entonces, tú puedes ser alérgico. Por ejemplo, ahora acaban de retirar de un laboratorio conocido los polvos de talco. ¿Por qué? Porque tenían asbestos, es decir, amianto. Pues ya ha habido una indemnización millonaria. Es decir, los polvos de talco, no voy a decir el laboratorio, que nos hemos puesto todos de pequeños y nos hemos puesto a los niños. Entonces, joder, es que... Cerca de la microbiota. Es que hay muchas cosas que utilizamos y que no sabemos. Y entonces, bueno, pues hay una serie de apps que te ayudan a mirar esas cosas, pero no me enrollo porque no me toca ir en nada. La verdad es que es cuando la gente que ha presentado hoy ha presentado en 3 minutos lo que en otro sitio habrá presentado en media hora, y se lo agradezco. Y la gente que sale a las mesas no saben qué les voy a preguntar. Entonces, eso también es de reconocer que es un poco arriesgado subir aquí, pero lo hacen y lo responden como si lo supieran. Os vuelvo ahora a hacer a vosotros la pregunta. ¿De verdad los conservantes son malos? O sea, ¿son tan malos o son así, dichos o no? Absolutamente sí. O sea, quitamos los conservantes, los hemos quitado de glaucoma ya, nos han dicho que los quitemos porque ya la molécula es mala, es agresiva, entonces que quitemos por lo menos los conservantes de las moléculas. ¿Qué pasa con las lágrimas o con los productos que utilizamos en superficie? ¿Quitamos también todos los conservantes? Todos. Si nosotros los quitamos primero. Todos. Es decir, los de glaucoma nos han copiado, porque bueno, es decir, empezamos hablando y bueno, y si no nos copian tampoco. Es decir, son una fuente magnífica de pacientes que recibimos nosotros, son generadores de pacientes. Pero bueno, nosotros ya los quitamos hace mucho tiempo y eso lo hemos explicado. Lo que pasa es que los americanos no nos creen, pero en Europa lo tenemos claro. Hasta los más inocuos, o sea, pero lo tenemos claro, para que nadie salga mañana de aquí y mande, o sea... Sí, ¿no? Hasta los oxidantes, por muy suaves que sean, todos disminuyen la viabilidad celular y van a generar una inflamación posterior, entonces debemos de evitar. Pero incluso concienciar a los especialistas de otras áreas, o sea, en retina, porque los de glaucoma lo tienen claro, pero en otras áreas la cirugía, al final la superficie ocular se ve alterada. O sea, que es importante que nuestros compañeros especialistas en otras áreas quirúrgicas que cuiden y que manden antibióticos sin conservante, antiinflamatorios sin conservante, no solamente pensar en sin conservante las lágrimas y los antiglaucomatosos, sino todos los fármacos. Entonces nos queda claro el porqué, nos queda claro todo, y de aquí salimos todos con gotas sin conservantes. Entonces, claro, a veces uno se centra en detalles y pierde un poco la visión de conjunto, ¿no? Y eso trae problemas. Pregunta. Me he tenido que marchar por motivos importantes y he perdido el tema de lo que lleváis hablado hasta ahora. Una pregunta que igual la habéis tocado o me mandáis a tomar por saco. ¿En algún momento podría merecer la pena algún colirio con conservante? Sí. A ver, para la superficie ocular no. Pero durante también mucho tiempo yo hubo un laboratorio que hizo un paso para adelante y un paso para atrás, pensando en que si añades un conservante, determinado principio activo que no penetraría en el interior del ojo, pudiera penetrar gracias al conservante. Eso ocurrió con una prostaglandina y vieron que no. O sea que no. Digo, para que penetre y baje la tensión. Es decir, no. Que no. Porque no, o sea, nada de conservantes porque no sirven. Ninguno. Se pensó que servían, pero no sirven. Pero la superficie ocular, creo. Pero aclarar una cosa, que yo también soy de superficie. Tú eres del nomenclator. Es que yo me he mareado cuando saca la córnea esa, así que... Están hablando claramente de tratamientos crónicos. Claro. Porque no me diréis que para tratamientos de 7-14 días a un antibiótico tal le vamos a quitar los conservantes, no faltaba. Porque quien lo necesita. Que les viene muy bien. Para que lo necesitan. Pues para que no se contamine el vídeo. Pero lo puedes tener en monodosis y sin conservantes. Eso, lo que sí que te compro es, para un tratamiento agudo de una semana o dos, no hace falta. Pero si tuvieras la oportunidad de tener eso sin conservantes, pues mejor todavía. Yo opino igual. Y además creo que incluso cosas más cortas como la propia cirugía, si puedes evitar, no los conservantes, pero por ejemplo, es muy frecuente, en un ojo normal no pasa nada, pero un ojo con una patología previa puedes tener un disgusto. Es decir, no es lo mismo echar, que la enfermera le eche la gota de lidocaína cuando no usemos el gel, no es lo mismo echar 3 gotas, que es lo que hace falta, incluso 2, que 3 chorros. Sí, como la enfermera echa 3 chorros. Y luego no es lo mismo echar una gota de betadine diluido en el fondo del saco superior, yo tengo en el inferior, que echar un chorro de betadine y luego la luz durante la cirugía, todo eso parece que no, un ojo normal. Aquí lo tenía, la siguiente diapo la tenía aquí. Como no las cuento, si me las vais adelantando, así la liamos.
En vivo hay muchas conserveras. Entonces, ¿qué? Otras estrategias para proteger la superficie ocular, que hablamos a veces en los congresos, las que estás comentando tú ahora, geles en cirugía, reducir la intensidad de la luz en la cirugía. ¿Os parecen que de verdad lo teníamos? O sea, tenemos que... Al final estamos haciendo una cirugía premium con un láser de femtosegundo, con una lente premium, con un no sé qué, y creéis que tenemos que... Mira, yo os cuento el caso que tuve la semana pasada, un chico joven de 42 años con una subcapsular posterior, y no le puse multifocal porque te había tenido un linfoma hacía tiempo y tenía una superficie dañada. Le puse una lente de rango extendido, más o menos todos sabéis cuál es, y el primer ojo se lo operé normal. Tiene una queratitis que está viendo 0,2. En el otro ojo usé gel, el gel anestésico, y menos luz, bueno, y por supuesto en el postoperatorio, gotas sin conservantes, la que tenemos ahora con antibiótico y corticoide. Y el ojo izquierdo, perfecto, y el derecho me está viendo 0,2 y me lo voy a tener que comer durante bastantes semanas. Hay una cosa que tú dices ahí, ya me voy, con la reducción de la luz de la intensidad. Una cosa que hay que tener en cuenta ahí, porque hay el artículo que hicieron primero los coreanos que decían que era la luz, era la duración de la cirugía, que eso es una cosa importante. Y hay una cosa que no está ahí, que es el bléfaro. Es decir, que a veces queremos ver bien y le ponemos el Lieberman y raca y le dejas, porque al final fastidias al orbicular. Y son pacientes que después de la cirugía, aparte de que pueden tener una tosis del párpado superior un poco, sobre todo si has fastidiado, pero sobre todo el problema es la tosis del inferior, aumenta el centro. Y claro, esos pacientes luego tienen un lagrimeo porque se les ha caído el párpado. Entonces, el bléfaro, si utilizas un Barraqués, si utilizas un Lieberman y toda esa serie de cosas, es importante para esto. Pero bueno, me voy que tengo el vaso libre. Quítate el micrófono cuando te vayas o iremos toda la conversación aquí. ¿Lo pensáis también que tenemos que ir hacia esas cirugías premium y cuidar esos detalles? Que vale la pena centrarse en esos detalles en vez de tardar un minuto menos, centrarse en que todo esté como toca. Sí, sí. ¿Qué importancia hacerlo con tópica o con peribulbar a efectos de lo que estamos hablando? No sé. Bueno, realmente si utilizas el gel de lidocaína, que está puedes utilizar perfectamente la tópica. No he leído yo estudios que por peribulbar y tópica cambie el pronóstico de la superficie ocular después de la cirugía. Gel también. La anestesia peribulbar también anestesia. Quiere decir, el efecto secundario de la falta de sensibilidad. Pero tiene más efecto la peribulbar y la tópica. La tópica a la hora Ya, día, por eso. Dura más. La tópica mejor. Por eso te dura menos. Siempre. Sí, yo creo que la tópica al durar menos, mejor. Y dentro de las estrategias para proteger y dentro de las estrategias que tenemos que utilizar hay una cosa curiosa, que es que la adaptación de lentes de contacto es un acto médico. Lo curioso no es eso, porque es lógico, porque estamos poniendo una prótesis en contacto con el ojo. Lo curioso es que no lo sepamos o que no lo vivamos de esa manera. La adaptación de lentes de contacto es un acto médico. En el artículo que han dicho que había salido, eso está reseñado. Entonces, es algo que creo que tenemos que tener en cuenta y que saber. No sé si, o sea, María Gesa es ahora vocal de la Sociedad Española de Contactología y no sé qué piensas de si realmente, porque al final mucha gente de aquí no sabe nada relacionado con adaptar una lente de contacto más que cuando sea para un problema de superficie ocular, para una lesión infecciosa. He tocado yo aquí algo. Pero, ¿qué nos puedes contar tú sobre el tema? Pues sin duda hay que darle valor. Es que es un acto médico, como bien dices. O sea, yo, cuando era residente, a mí nadie me enseñó a adaptar una lente de contacto. Es decir, yo es algo que yo no he vivido. A mí me han contado cuando los oftalmólogos, y muchos de aquí, habréis adaptado lentes de contacto o conocéis a alguien que adaptaba lente de contacto, ¿no? Y ahora se manda a la óptica y realmente perdemos ese control, esa indicación, porque no hay que olvidar que nosotros diagnosticamos quién puede ponerse una lente de contacto, quién no, y qué tipo de lente de contacto es la que debe utilizar. Entonces, eso es muy importante, trabajar codo a codo con los optometristas, pero no dejarlo en manos de los ópticos, porque ellos no son médicos y esto es un acto médico. Y creo que es muy importante reintroducirlo, si se ha perdido, en los planes de formación de los residentes de oftalmología. Es que deben saber cómo es la adaptación de lentes de contacto. Desde la Sociedad Española de Oftalmología eso se apoya. Desde la Sociedad Española de Contactología se va a promover el aprendizaje. ¿Tú crees que sí? ¿Que ya se van a poner las pilas o qué? Sin ya duda. que formas parte
sí, se harán cursos de formación, porque es lo importante, es que hay que educar a los residentes, es que son oportunidades que yo, por ejemplo, como residente no la tuve. Entonces, los residentes de hoy día, que son los oftalmólogos del mañana, tienen que saber cómo se indican estas lentes de contacto. Pues María, hay un país que te servirá para ese empeño muy bien, porque lo tienen muy bien estructurado. Yo participo en un chat de topografía panamericano, donde hay muchísimos brasileiros. Entonces, en Brasil no le permiten a un óptico ni optometrista tocar una lente de contacto bajo pena de muerte. Entonces, ellos no tienen absolutamente muy claro. Pena de muerte en este país. Pero que muy bien, pero que la pena de muerte en este país. Bueno, pues en Brasil casi hay pena de muerte para el óptico optometrista que se meta muchos líos con lente de contacto. Pero quiero decir que probablemente, y no sea el único país, podamos, ya eso está inventado, que podamos mirar a ver cómo lo han hecho otros para que lo podamos volver a implementar. Pues gracias por... Y sin querer entrar en polémica, pero tenemos que defendernos, ya hay creada por parte de ópticos la Asociación Española de Contactología y Superficie Ocular, que es como un mix del SESOC, de la Sociedad Española de Superficie Ocular y Córnea, y de la Sociedad Española de Contactología. Entonces, ellos están queriendo ser los principales, los que adapten toda la lente de contacto, pero van más allá, o sea, van incluso al diagnóstico y al tratamiento, y todos lo sabemos. Entonces, es muy importante que todos los oftalmólogos nos dediquemos a lo que nos dediquemos, estemos unidos para luchar por el acto médico. Es que somos médicos. Y es que es fundamental porque tenemos el enemigo de Europa. Yo hace poco llamé a un inglés, bueno, muy conocido en la cirugía internacional de catarata, para pedirle que me recomendara algún cirujano, algún oftalmólogo que hiciera superficie ocular y tratara ojo seco, porque tenía un paciente en una ciudad determinada. Y entonces me dice, bueno, es que eso realmente no tengo ni idea. Un oftalmólogo súper importante dice, no tengo ni idea. Es que eso aquí en el Reino Unido lo llevan los optometristas. Sí, pero no tenemos el problema en Europa, no nos equivoquemos. Y luego Luis Alba quería decir una cosa. No, el Reino Unido no está en Europa. Está el Brexit. Entonces, en Francia, si tú vas al óptico a comprar una lente de contacto, te dicen, ¿trae usted la receta? Y si no llevas la receta médica, no te venden la lente de contacto. En Alemania, 3/4 de lo mismo. O sea, el Reino Unido es ese país que tiene un presidente cada 15 días. No está en Europa. No mezclemos los conceptos. Además de la contactología, el tratamiento del ojo seco lo hacen ellos. En Reino Unido me da igual. O sea, nos debe de dar igual. O sea, bueno, pero quiero decir, es Europa, no es el Reino Unido. ¿Leer un párrafo de 5 líneas? A ver, no hace falta un micro. Yo quisiera leer esto para que todo el mundo se concienciara de que la adaptación de lentes de contacto, aunque sea consentido de una manera pues consentida a lo largo de las últimas décadas a los optometristas, es un acto médico que tenemos que hacer los oftalmólogos. Y entonces tenemos la responsabilidad de los programas formativos a los residentes, la refracción y la adaptación de lentes de contacto, formarles y enseñarles. Entonces, en esta línea ya, rápidamente, este es un párrafo de un informe. Sujétame el micrófono, Cosme. Este es un párrafo de un informe que acabamos de publicar la Sociedad Española de Oftalmología y que Salvador ha intervenido como responsable de la sección de profesional de la sociedad. Mientras que el óptico optometrista tiene una competencia limitada y parcial que no pasa de una atención sanitaria sin ser nunca una actividad médica que analice todo el íter actuarial de lo que puede llegar a suponer una adaptación de lentes de contacto, procedimiento por el cual se modifica y se manipula la superficie del ojo, se toca la superficie ocular, el médico oftalmólogo es el único titulado con competencia legal plena para intervenir en todos los cuidados del ojo, desde la prescripción de gafas o la adaptación de lentes de contacto hasta complejas intervenciones quirúrgicas. Resultaría un contrasentido que, siendo el oftalmólogo el único competente y legitimado para tratar las enfermedades derivadas de la adaptación y el uso de las lentes de contacto, no lo fuese para la adaptación en sí de ellas. Una pretensión en contra de la capacidad legal de los oftalmólogos para la adaptación de la ley de las lentes de contacto vulneraría palmariamente la ley.
que todas las actuaciones de la contactología, finalizo, y de entre ellas la adaptación de lentes de contacto son actos médicos, lo demuestra el hecho de que dichos procedimientos implican una modificación de las condiciones físicas del ojo y un evidente riesgo para la salud, pudiendo ocasionar las siguientes enfermedades que ya conocéis todos. ¿Te aplaudimos o qué hacemos? No, parece que aplaudimos. Es que yo creo que sí. Y Salva quería preguntar un comentario. Estoy muy en contacto con residentes, pues decir primero que los R4 cuando salen o R5 no saben refraccionar, no tienen ni idea de refraccionar, ni les interesa refraccionar. Entonces, claro, ¿cómo podemos adaptar lentes de contacto si no sabemos refraccionar? Eso de entrada, es decir, de acuerdo que el lente de contacto toca el ojo, eso, pero el número uno es saber refraccionar. Hay muchos servicios públicos y mucha gente que después de operar de cataratas le mandan al óptico a hacerse las gafas, y eso sigue existiendo hoy en día, por lo tanto, mea culpa para nosotros. Y segundo comentario, ¿os imagináis que las ópticas hoy en día hicieran una huelga a la inversa de la japonesa y dijeran no graduamos a nadie, el colapso de la sanidad privada oftalmológica que sería? Y nosotros tenemos que poner fin a eso, haciendo más oftalmólogos, pero creo que también es nuestra mea culpa lo de los oftalmólogos. Evidentemente, pero el paso inicial que has dicho, yo creo que vamos a coger esa batuta y el listón y vamos a, ya que hay muchos residentes aquí, o sea, desde la Sociedad de Contactología sí que se va a coger y trabajar sobre la refracción, sobre la topografía y sobre las lentes de contacto. Y eso es una cosa que tenemos que hacer porque si no, no podemos seguir hablando. Y vamos a cambiar de tema porque esto nos podemos tirar aquí y os agradezco el interés. ¿Esto qué? ¿Hacemos algo con esto o no? Hemos visto hoy aquí un montón de opciones, pero ¿esto va en serio? ¿Lo tenéis? ¿Lo estáis utilizando? ¿Estáis utilizando vosotros estos sistemas? Ah, sí, la foto. Así, bueno, así sale. El highlight, bueno, no sé yo por qué salgo ahí en la foto, pero la luz pulsada se está usando muchísimo y yo creo que todos hemos llevado una sorpresa pensando que no iba a ser tan efectiva como lo está siendo. Sin duda. Yo pienso, porque es verdad que éramos escépticos en el uso de la luz pulsada intensa en el tratamiento de la disfunción de glándulas de meibomio y estamos viendo que no solamente esto habla de ojos secos, sino que habla de patología de superficie ocular, porque está demostrado que la luz pulsada intensa disminuye los mediadores inflamatorios en superficie ocular, por lo tanto mejora, que no quiere decir que cure, pero ayuda en el pronóstico de diferentes enfermedades de superficie ocular. Y creo que va a ser un paso importante para considerar aún mejor el tratamiento, lo importante que es el tratamiento de la disfunción de glándulas de meibomio, no con estas terapias tan avanzadas, sino incluso ese tratamiento domiciliario que hay que incidirle al paciente que tiene que hacerlo porque es importante. Vamos a ir un poquito más rápido, pero efectivamente ayer hice un curso, María, sobre OptiLight, que fue un éxito, que tuvo pacientes en directo en el curso y que estuvo lleno de gente. Hoy hemos operado, Vicente ha hecho en directo o tridirecto aquí el Jet Plasma, otros utilizan el iLight, yo tengo el Thermaid Plus, pero todos tenemos seguramente en nuestras clínicas un sistema para trabajar con esto. Inflamación, Maite, antes nos has contado cómo pasar de corticoides a Ickerbis y de repente me han cambiado luego las respuestas del Mentimeter de las preguntas esas que hago y todo el mundo ya le parecía que la inflamación era algo importante en la superficie. Es que es lo más importante, porque ya de por sí la enfermedad de ojo seco es una enfermedad inflamatoria y desde el principio, es decir, que está causando esa hiperosmolaridad lagrimal, está a través de todo un mecanismo, pues produciendo una serie de metaloproteinasas, citoquinas, quemoquinas, etcétera, que nos van a alterar las células epiteliales de la córnea y las células caliciformes de la conjuntiva. Y toda esa inflamación la tenemos que controlar. A veces va a ser leve y podemos hacer una serie de cosas no demasiado complicadas, pero si es moderada o es grave, no va a haber más remedio que utilizar muchos armamentariums para controlar esa inflamación. ¿¿Y la sensibilidad? ¿Es importante la sensibilidad en el ojo seco? Pues es súper importante.
Lástima que se haya ido mi jefe para pedirle uno de estos. Se ha escapado para pedirle uno. Todavía no ha salido. Pero desde luego creo que nos va a cambiar un poco también la práctica clínica, porque es una cosa que se suele pasar muy por alto, pero la sensibilidad es importantísimo detectarla. Hay muchas patologías que está afectada, no todo el mundo tampoco tiene un confocal para ver el plexo nervioso subasal, pero la sensibilidad, pues hemos tenido pues la tolunda de algodón, un cochebonet, pero que es muy subjetivo, te ves venir lo que te viene encima, y con este aparatito pues vamos a poder saber la sensibilidad nociceptiva, ¿no? Y ese paciente si siente normal, o incluso se está intentando demostrar que puede ser válido para detectar dolor neuropático, porque en personas normales no vamos a sentir el aire, pero con umbrales bajos igual el paciente con hiperalgesia lo nota antes y puede tener un dolor neuropático. Exacto, entonces parece que sí que tiene esto un planteamiento de futuro. Y una pregunta muy extraña, y vamos a acabar ya prácticamente. Este verano fui a Escocia, y estando en Escocia de repente tenía que escoger entre varios entrantes en un restaurante, y iba y tenía uno con miel de manuka. Entonces, ¿qué pensáis de esto? Porque esto lo hemos utilizado todos nosotros. Es una cosa un poco, no sé, ¿qué pensáis de ello? Pues hombre, es un antiséptico natural, ¿no? Pues ponerse miel en el ojo, casi, ¿no? Sí, sí, y además sabe bien, te lo puedes echar en el café también ese día. Pero que es un antiséptico que tiene sus propiedades también antiinflamatorias y nos va a regular otros aspectos, e incluso la microbiota también tiene que cambiar. Sí. Yo creo que, salvo que lo que pica cura, como dice, ¿no? Es el único problema. Realmente es un tratamiento que luego hay pacientes que te demandan dónde podemos comprar eso, porque no es tan fácil encontrarlo. Sí. Tiene un pH ácido, entonces pica, pero por otra parte tiene un efecto antiséptico muy potente y controla lo que es pues esa inflamación, esos bordes palpebrales inflamados, y a dosis de 2 gotas al día. También hay geles de noche, pero las gotas son bastante simples. Si se le explica al paciente que va a picar, y va a picar bastante, sobre todo al principio, pero que luego se irá acostumbrando, pues a veces lo encuentran como muy favorable para ellos. En esas blefaritis rebeldes, la verdad que lo hemos visto que funciona muy bien. Y luego, estamos todo el rato hablando de que son todas las lágrimas iguales o no son iguales. Mira, esto es referente al cizallamiento, que sería un poco... Bueno, explicarnos vosotros por qué es interesante el cizallamiento. Hombre, ya hemos visto que no son todas iguales y que más o menos todos sabemos los principios activos, pero hay muchas otras propiedades que no vienen en el prospecto. Osmolaridad, el peso molecular. Ya comenté el año pasado que debería poco a poco incorporarse esto a la ficha técnica. Pero es que no solo eso, el patrón reológico que tiene cada una de ellas también es diferente. Como sabes, hemos hecho este año una tesis doctoral analizando lo que es la reología de las lágrimas artificiales, y la viscosidad cambia en función de la velocidad del cizallamiento, que es lo que tenemos todo el día, el párpado pasando por encima de la superficie. Y hemos descrito que existen 4 patrones reológicos diferentes. Antes creíamos que todo era no newtoniano o pseudoplástico, pues no, hay... según la velocidad del cizallamiento, hay lágrimas con un periodo newtoniano, otras dentro del no newtoniano. Hay uno que se llama shear thinning, que es el pseudoplástico, que es cuando baja la viscosidad conforme va aumentando la velocidad de cizallamiento. Suele ser la más habitual y eso mejora el confort ocular. Pero hay algunas que, en cambio, cuando aumenta la velocidad de cizallamiento, se llama shear thickening o dilatante, comportamiento dilatante, que suben un poco al final. Quizás esa aplicación podríamos transportarla más adelante para elegir una lágrima con esas características, pero para blefarospasmos o parpadeos muy frecuentes en que el parpadeo es más intenso. Quiero decir, es interesante. Y luego hay también otro patrón que se llama tisotrópico, pero que sea cuando va disminuyendo la velocidad, va por un valor de viscosidad menor al que había empezado. Vale, pero esto es un mundo, la verdad, que merece la pena meterse, pero poco a poco, porque... gracias por haberme invitado de tribunal a la tesis esa, que fue impresionante y espectacular. La de camino que hay ahí, que bueno, ya veréis, va a ser peor que lo de los MIGs. Estamos acabando. Pregunta fácil. ¿Decimos adiós a las lágrimas no premium? O sea,
tenemos claro que somos oftalmólogos, deberíamos de dar un nombre y un apellido a la lágrima, o sea, una pauta, un diagnóstico y un tratamiento, pero ¿ya no vamos a utilizar más premium o qué? A ver, desde el inicio del tratamiento de Joseco tenemos que utilizar el tratamiento más completo para tratar todas aquellas deficiencias o implicaciones en los mecanismos patofisiológicos. Si hay moléculas que además mejoran el epitelio o modulan la inflamación, ¿por qué no ponerlas ya del inicio y no el esperar a que progrese la enfermedad? O sea, que escuchemos a los laboratorios cuando nos vienen a contar su historia esa, claro. Y nos planteemos luego para qué sirve cada gota, qué diferencial hay entre cada gota y nos vayamos en principio a las premium. ¿O hay algún hueco para las no premium? Yo creo que hay hueco para las no premium. Como todo, tenemos que darle valor al diagnóstico. O sea, no solamente nos tenemos que centrar en el paciente de ojos secos. Si pensamos, por ejemplo, en un niño que ha tenido una erosión y lo que queremos es que hospitalice con una carmelosa va y bien. Entonces, no hay que dar una lágrima premium para esos pacientes, ¿no? Un paciente joven que nos viene con un ojo seco, pero es un ojo seco, digamos, funcional por ese abuso de pantallas o porque le tenemos que ayudar, orientarle a hacer lo que es una higiene visual, ¿no? A lo mejor hay pacientes que no necesitan esas lágrimas premium. O sea, yo creo que hay que tenerlo claro. Por ejemplo, en un niño, a no ser que tenga, si tiene una alergia, hay que pensar en la ectoína o en sustancias antiinflamatorias dentro de las lágrimas. Entonces, tienen cabida las lágrimas no premium, pero sobre todo lo que tenemos que tener enfrente es muy claro el diagnóstico, cómo es desde la estática palpebral, cómo es esa dinámica palpebral, qué tipo de ojo seco tiene, para nosotros poder orientar qué tipo de lágrima. Me vais a dejar que acabe simplemente diciendo qué es lo más importante al final, porque lo más importante quizás sería primero, como hice en una presentación hace poco, recordar un poco de dónde venimos, todo el camino que hemos recorrido, todo el camino que ha recorrido también el paciente quizá para llegar hasta nosotros, porque todo el camino que hemos recorrido desde la residencia selectivo, desde el MIR, desde los exámenes, desde el tiempo estudiando, para poder llegar a ser al final un doctor especialista en oftalmología, doctora fantástico, y todo el camino que el paciente ha estado esperando para poder acudir a ese fantástico doctor y contarle su problema que durante meses estaba contándole al resto de la familia y al resto del mundo, quizá no sea para que le digamos ponte unas gotas, las que quieras, a demanda, haz lo que te dé la gana y vete de aquí que yo tengo 60 esperando fuera y no quiero. Quizá hemos estudiado para diagnosticar y tratar y quizá en estos momentos hay gente que está ocupando ese espacio de diagnóstico y tratamiento, como es nuestra abuela que le está diciendo, coge el agua de mar, la calientas, la dejas luego enfriar, que deposite la sal, te lo pones, está diagnosticando un ojo seco y lo está tratando a su manera. Luego sí que queremos tener esas 5 estrellas, ¿no? Y creo que deberíamos de pensar en que hemos hecho una carrera muy larga, en que el paciente ha hecho otra carrera muy larga y que deberíamos de enfocarnos, escucharlo, tratarlo y ser un poquito más, no sé, personalizar. Antes lo has comentado tú antes también, es como un vino, es un vino distinto o es un vino especial. Yo creo que debemos de ir buscando esas 5 estrellas con nuestra posición y desde nuestro trabajo. Y lo que quería es daros las gracias y dejar que pasen ahora los de la zona oscura a hablarnos de sus cosas. Vamos tomando asiento. El lado oscuro es numeroso, así que probablemente sea la mesa más numerosa. Sentados. Sí. Vale, tenemos poquito tiempo. Antes de que mi Gestapo particular me diga el tiempo que tenemos por el retraso y demás, vamos a intentar dar matices de imagen, de tratamiento y de cirugía. Me echa una mano coordinando la mesa David y sentiros libres de opinar lo que queráis. Opiniones constructivas, cortas. ¿Me permites una observación?
Yo quería comentaros acerca de lo que habéis dicho del tema de la refracción y los ópticos y tal. Yo, en mi época de presidente de la Sociedad Valenciana de Oftalmología, el único conflicto que he tenido ha sido esencialmente con los ópticos. Y he necesitado todo el apoyo legal del Colegio de Médicos y del equipo jurídico del Colegio de Médicos por el tema de los ópticos. Es una situación que creo que a la que hemos llegado por culpa nuestra. Ellos han ocupado un espacio que han dejado. Han dicho muy bien que ahora los residentes no saben refraccionar ni tienen ningún interés en refraccionar. Y ese es un espacio que han ocupado ellos. Y a nivel legal yo creo que en un país normal como puede ser los Estados Unidos, no aquí, se establece por ley las competencias que tiene cada uno. Y hace tantos años como en los finales de los años 80, cuando apareció la cirugía refractiva con láser, la Sociedad Americana de Oftalmología consiguió que la FDA definiera las intervenciones con láser como un procedimiento, textualmente quirúrgico para la corrección de las ametropías, no como un procedimiento físico, porque si lo hubiera definido como un procedimiento físico hubiera podido caer en manos de los ópticos. Entonces yo entiendo que a nivel legal sí que se debería de establecer cuáles son las competencias de cada uno, porque mientras exista un limbo jurídico ahí de que no saben, ellos van a ocupar el espacio que yo creo que han ocupado porque nosotros se lo hemos dejado ocupar. Yo creo que es un buen foro porque hay gente de muchas zonas, gente que tiene voz en sociedad, y yo creo que la lanza que has dicho ahora mismo y que se ha comentado por varios debería de tomarse. O sea que yo creo que es el foro adecuado para que se comente. Movemos. David, empieza. Vale, pues empezamos un poco con esta mesa que se titula pues Truco o Trato. Es un poco para intentar ver si verdaderamente lo que tenemos delante es útil o no es útil, o es algo que pues, se puede prescindir. Y pues empezamos por el diagnóstico por imagen y en concreto con los retinógrafos de campo amplio. ¿Vale? Con los retinógrafos de campo amplio, bueno, pues cuando nos aproximamos un poco al diagnóstico de un paciente, pues podemos hacer un screening, ¿no?, del polo posterior, y a lo mejor no nos interesa tampoco ver tanta periferia, o a veces si el paciente ya refiere a alguna alteración que pueda tener una implicación periférica, bueno, pues entonces ya le dilatamos y vemos la periferia, a lo mejor con una lente de contacto. Entonces, ¿consideráis que el retinógrafo de campo amplio nos evita algo de eso? ¿Pensáis que es absolutamente necesario tenerlo en la consulta hoy en día? ¿Cómo lo veis? Nerea, por ejemplo. A ver, yo creo que el campo amplio nos permite hacer una foto tanto del polo posterior como de la periferia de una forma rápida, con imágenes de muy buena calidad, y lo más importante es que casi no necesitamos colaboración por parte del paciente. Entonces esto nos evita tener que estar 3 horas con el paciente haciéndole mirar en diferentes puntos del campo visual, sacar múltiples retinografías, después hacer el fotomontaje, que a veces pues queda bien y otras veces pues deja mucho que desear. Y además el campo amplio también nos permite sacar imágenes de enfermedades retinianas de extrema periferia, como un tumor vasoproliferativo o un melanoma pequeñito, o incluso un desgarro que queramos fotografiar que de otra forma sería casi imposible. Entonces, para mí, yo considero que sí que es una tecnología básica para el día a día, para poder documentar y seguir a nuestros pacientes, pero también para la docencia y para poder presentarlo pues, en cursos como este o en congresos y en publicaciones. Me parece básico. ¿Cuántos de vosotros tenéis campo amplio? Vale. ¿Pero te gustaría tenerlo, Juan? Vale. O sea que unanimidad de que realmente marca una diferencia. Bueno, yo lo que quiero romper una lanza por la exploración y por la oftalmoscopía indirecta. Creo que los residentes nuevos, porque yo he oído y en determinados foros, que no miran o no utilizan oftalmoscopía indirecta. Creo que es un error. Creo que hay que saber explorar. Creo que para la periferia, el campo amplio, perfecto. Para la geografía me parece insustituible. Para documentación, por supuesto. Pero no hay que olvidar que hay que aprender, como dijo Esquepen, y para aprender los residentes tienen que hacer 400 oftalmoscopías indirectas. Y todos los residentes deben saber explorar y deben saber utilizar la lente de Goldman, que muchos no la utilizan. Y es culpa nuestra, realmente. Isabel. Una cosa que querría... Vamos,
de campo amplio, pues maravilloso, entre otras cosas porque las imágenes son preciosas y te enamoras de la retina cuando la ves, pero hay que tener cuidado porque las imágenes que se ven en periferia no son del tamaño que son en realidad. Entonces, para los tumores y eso, muy bien, porque tienes una foto preciosa, pero no te sirve para medir, ¿sabes? Porque sale la imagen magnificada, entonces eso hay que tener cuidado. Seguimos. Siguiente tema, tratamiento. Ya tenemos al paciente diagnosticado, estamos en retina médica, lo tenemos que tratar. Primero, pregunta general como antes. ¿Creéis que tenemos actualmente, no hablo de eficacia, alguna necesidad no cubierta en el tratamiento, manejo diario de los pacientes con un problema de retina? Sí, ¿no? Javi. Hombre, sí, claro. Vale. Mariano. Bueno, sí, yo creo que sobre todo el mayor problema que tenemos es de gestión en el ámbito público. Perfecto. Isabel. Muchísimo. Vale. Los gestores, Tony, jefes. De la necesidad no cubiertas en modo genérico, la necesidad fundamental es medicaciones de larga duración. Esa es mi gran necesidad. Perfecto, para ahí, me ha encantado. Nerea, quédate el micro. Yo... Espera, que me vas a contar después. Tu opinión, pero añado tema, sí. A ver, os hemos mostrado a pinceladas los nuevos fichajes que vienen. Por lo tanto, yo creo que solo con la mitad de la mesa, pero nos imaginamos la respuesta de la otra mitad, realmente tenemos una necesidad no cubierta. No estamos hablando de términos de eficacia, estamos hablando de términos de que es inviable, creo que estáis de acuerdo, mantener un nivel tan grande de tratamiento intravítreo. Llegan fichajes nuevos, ya lo hemos visto hoy, ya estamos hablando de tratamientos extendidos a 12 semanas, 16 semanas. Realmente esto nos puede llevar a una diferencia marcada. Dentro de poco creo que estamos todos expectantes de poder utilizar faricimab. Vemos los resultados que ha habido en DMAE. Ahora se han presentado recientemente los datos de aflibercept de altas dosis, el high dose a 8%, que también está mostrando datos espectaculares a Q12, a Q16. O sea, realmente parece ser que sí que llegan fármacos que van a provocar un cambio, al menos en mi opinión. Nerea, ¿crees que es un cambio real? Sí. Vale. ¿Crees que va a facilitar el manejo de la consulta ahora mismo? Sí, yo creo que lo estamos deseando todos. Perfecto. Porque Juan. seguir en Q4. Bueno, yo creo que, vamos a ver, el problema que tenemos con el tratamiento de la DMA en concreto es que está apareciendo, vamos a ver, lo que están intentando es aparecer fármacos, por ejemplo, como el faricimab, que son estudios para hacerlo a 12 o 16 semanas, además con un mecanismo de acción diferente, porque además de actuar contra las distintas formas de VEGA, actúa también contra... Perdón, bueno, que tiene un mecanismo... Contra otras dianas, sí, sí. Vale. Y lo que intenta es alargarlo, digamos, el periodo de tratamiento. Pero yo creo que el gran problema que tenemos es que sea a 4, sea a 12, sea a 16 semanas, yo creo que hay que buscar unas vías alternativas de tratamiento, porque en definitiva los pacientes que entran en un pool de tratamiento por DMAE, o sea, entran y no salen. Cada vez el pool es más grande y lo único que que ya es mucho poder conseguir ampliar el intervalo entre pacientes, pero yo creo que estamos y que ha mejorado mucho el tratamiento respecto a años anteriores, cuando no disponíamos de los anti-VEGF y tal, pero creo que hay que buscar unas vías alternativas de tratamiento. No creo que ese sea el futuro, sea el tratamiento de la demanda. Esperamos que no lo sea, porque si no... Porque si no, bueno, es verdad que ahora con el faricimab, cuando entre, que pueden, entre 16 o 12 semanas, y que sería alargarlo mucho cuando tratábamos cada 4 semanas, pero es que ahora tenemos mucho más de 4 veces de pacientes que hace unos años que teníamos. No, está claro, pero tú fíjate, Juan, yo creo que, ahora José Juan, quiero tu opinión, pero realmente estamos llegando a ver datos que estamos hablando de un 90% de pacientes que van a aguantar una extensión de 12-16 semanas, por ejemplo, con el high dose de aflibercept cuando llegue. Es decir, ya yo creo que podemos, incluso esa deseada pauta fija, que el tratamiento está muy bien. El high dose de aflibercept está buscado para otro tipo de pacientes, para pacientes refractarios, porque lo que hace es disminuir el tiempo de inyección y aumentar la dosis de aflibercept. Es un concepto diferente al faricimab. Pero veis... Lo que aumentas es el intervalo entre inyecciones, y aquí lo que haces es acortar el intervalo entre inyecciones y aumentar la dosis. Efectivamente, pero por ejemplo, José Juan, como gestor de tu servicio, ¿no desearías una pauta fija? En vez de volverte loco
Hombre, está claro. Y cuanto más la pueda alargar, mejor. Eso está clarísimo. Pero yo creo que quería también llamar la atención a unidades de baja visión. Tenemos unidades de baja visión. ¿Qué pasa con estos pacientes? Muchos pacientes, cuando nos ponemos a tratarlos, nadie se ocupa de lo que ve. No tenemos unidades, por lo menos yo en mi servicio no lo tengo. A lo mejor deberíamos buscar tener unidades juntos, la unidad de inyección intravítrea o que tratamos en la degeneración macular, tener también unidades de baja visión. Y eso va unido al tema de los ópticos. Los ópticos deben colaborar con nosotros. Yo creo que no son enemigos nuestros. Que vayan por caminos diferentes o que no hayamos conseguido encontrar el punto de encuentro, quizás es un problema de ambos. Estoy de acuerdo, Mariano. Una puntualización. Yo creo que va a ser muy importante la supervivencia de farmaindustria con medicación antiangiogénico que claramente superen el intervalo de tratamiento de dosis porque tenemos los biosimilares. Sí, los gestores terreno. están frotándose las manos y todo aquello que no supere en una pauta de oración de tiempo lo que pueda ofrecer un biosimilar va a quedar muy relegado desde el punto de vista de la gestión en los hospitales públicos. Entonces, o vienen fármacos que claramente tú le puedes vender a un gestor, no, lo voy a pinchar una vez, el paciente hasta dentro de 3-4 meses no va a necesitar un retratamiento, haces las cuentas y le cuadra, o mucho cuidado. Yo creo que has tocado un punto caliente, no lo he sacado yo, como decía Salva, esto no está planteado. El año que viene gran parte de la discusión de retina serán los biosimilares. Nos llevan adelanto reumatología y nos lleva adelanto otras especialidades, pero va a ser una pelea que tendremos que tener mucho cuidado hasta qué punto entran y hasta qué punto nos obligan o pasan ellos a decidir un tratamiento. O sea, yo creo que esto es fundamental. Bueno, molécula nueva, pegcetacoplan. Estamos hablando un nuevo jugador, Apellis, tratamiento de la atrofia geográfica. Hasta ahora no teníamos tratamiento para la edema de seca y de repente nos presenta unos resultados a 2 años en los cuales nos demuestran que, según los patrones de crecimiento, de progresión de la atrofia geográfica, cuando los pacientes han sido tratados, se va ralentizando lo que es la progresión de la atrofia geográfica hasta un 22%, un 20%, según el estudio, uno de los 2 estudios. ¿Qué opináis? Tratamiento de edema de seca. Realmente hablaremos más en detalle en el What's Next. Se veía que en extrafoveales parecía que era todavía más diferenciada la curva, pero estamos hablando de un tratamiento mensual o bimestral. Javi, opinión sincera, ¿eh? Esto... Pues que para nosotros acaba siendo un problema, entre comillas, entenderme bien, ¿eh? Porque al final si hay que duplicar el número de tratamientos, actualmente no se puede dar abasto con todo lo que hay. Me parece fenomenal y hay que seguir. Bueno, vamos a ver, a los jefes, no a todos, pero es verdad que a la sociedad, a la sociedad es un problema. ¿Se lo puede permitir la sociedad? ¿Se puede permitir la sociedad tratar todos los pacientes? Esa es la pregunta. Quizá mientras Mariano contesta, estamos hablando de un tratamiento que probablemente en pacientes seleccionados sí que pueda suponer un cambio, el merecer la inversión, tiempo, dinero, costes directos e indirectos de un tratamiento tan intensivo. Mariano. No, yo solo una reflexión. Estamos que nos morimos con un 20, como mucho 30% de los pacientes de la DMA y que son formas sudativas. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos el 70% de los que son las formas secas? O sea, estamos triplicando esto por goleada. Y la segunda pregunta es cómo conviertes tú el dato del lentecimiento de progresión de la atrofia geográfica en incremento de la calidad de vida del paciente, porque eso es fundamental. Si le vamos a inducir un aumento de la calidad de vida al paciente o va a ganar independencia, eso tiene un coste social añadido, igual lo puedes pelear con un gerente, pero si no, complicado. Tony, opinión, por favor. Sincera, ¿eh? Pues que ahora mismo es indefendible esto. Es bueno que haya un tratamiento porque en aquellos casos que ves inminente que la pérdida de visión ya va a ser inminente, sí que tienes algo que puedes hacer con muy poca eficacia, vamos a ver, el 20% es poquito, y encima habría que analizar muy bien esos estudios, porque al final, si algo hemos aprendido de los antiangiogénicos, es que al principio todo era maravilloso, y luego la práctica clínica, luego había la cosa cambia. Perfecto. Juan, comenta mientras David cambia de tema. Es que los estudios esos que se han hecho es para midiendo la progresión de la zona de atrofia, pero todos hemos visto pacientes con una edema seca con una atrofia geográfica y que en cambio tienen una muy buena visión central porque tienen un islote de visión, o sea, islote central conservado y mantienen una muy buena visión. En cambio, los estudios no hablan de la, digamos, o sea, de la preservación de ese islote central, hablan de la extensión de
la progresión de la extensión de atrofia. Yo creo que el principal, solo comentario, yo creo que el primer paso sería, por ahora, los pacientes de atrofia geográfica, seguramente vosotros también lo veíais y le decíais hola, adiós, venís una vez al año. Yo creo que la clave va a ser primero aprender bien los patrones de progresión, que están establecidos, están publicados, pasa que no les hemos prestado tanta atención porque era más basic science nuestro. Tenemos que empezar a estudiárnoslos, tenemos que empezar a ver realmente cuáles son esos patrones y ver si algún paciente, como decía Juan, se puede beneficiar realmente de un tratamiento en el tema de la progresión. Yo creo que tenemos que empezar por volver a estudiar de inicio una patología. Una pregunta. ¿En la privada qué vais a hacer? ¿Vais a pinchar o no le vais a pinchar? Es una pregunta inocente que luego tiene una doble parte. ¿Qué vais a hacer en la privada? Sin actitud. Yo realmente uno. ¿Paga la compañía o paga claro, el paciente? ¿Qué vais a hacer en la privada? Paga la compañía. ¿Vais a decir al paciente que si le trato tiene un 20% de posibilidades de tener una mejor visión durante los próximos, estoy inventándome, 2 años y que eso cuesta tanto? ¿O le vais a decir, mire, no merece la pena? Yo te voy a ser sincero. Porque voy a la segunda parte. Según lo que me digáis, eso va a ir a la pública directamente y en vena, y lo sabéis. Sí. Lo sabéis porque la presión de las asociaciones de pacientes, de los políticos, que no pueden, que saben que este tipo de cosas no se pueden tratar, porque es como las lentes multifocales, que luego hablaremos. O sea, esto no se puede tratar en la pública, porque la pública no da para más, ¿vale? Puede ser. Pues si eso se hace en la privada, en la pública se va a hacer. Yo creo que es que un gran trabajo que tiene aquí la empresa es, uno, para interés mutuo, de los que trabajamos con la presión y de ellos, es que como se le dé un mal uso, los primeros que pierden son ellos, porque se dirá que no es eficaz. Porque como decía Juan, hay gente que tiene buena visión y hay gente que dirá, sí, ya no veo nada. Entonces se tendrá que seleccionar, pero habrá que ver el coste y ver realmente el perfil de paciente muy elegido. El paciente que ya tiene un ojo con una cicatriz disciforme en uno y en el otro ves que de verdad tiene un patrón que progresa, pero tenemos que tener una coordinación. ¿Pero qué vas a hacer en la privada? Que no me Hacerlo. Sí, el patrón. Pues entonces los servicios, los hospitales públicos tenemos que valorar a ver cómo lo hacemos. No, pero yo creo, pero Luis, yo creo que realmente lo que tenemos que hacer es ser honestos y entre todos decidir el perfil. No todos moros y todos cristianos. Decidir el perfil y ir todos en el mismo. Por eso digo que esto va a suponer un cambio de paradigma importante más de lo que pensamos. Los ensayos clínicos no los planificáis vosotros. No, está claro. Los ensayos clínicos, como bien has dicho, yo lo que he visto en ensayos clínicos detiene la progresión de la atrofia geográfica de una forma, espectacular según lo que he visto en algunos resultados. Pero eso no sé en qué... La traducción. La traducción, eso ¿qué le aporta al paciente? Y eso no lo veo, yo no lo veo en un ensayo clínico, o sea, tampoco veo que se pueden hacer, hay ciertas mediciones que tú puedes hacer, microperimetría, sabéis más que yo de todo este tema. Podemos ver exactamente cuál es el beneficio real en ese paciente. Pero lo mismo nos está ocurriendo ahora. Yo creo que cuando he dicho la primera pregunta, ¿hay alguna necesidad no cubierta? Para mí la primera necesidad no cubierta es cuando dejas de pinchar a un paciente. Eso es, yo creo, no cuando empiezas, sino cuando dejas de pinchar a un paciente. No creas, porque hay muchas veces que hay pacientes, o sea, que por la presión que reciben, es que cuando me pincha estoy que sí que veo mejor y tal. No, y es imposible que vea mejor, tienen unas máculas, o sea, hechas un desastre. Pero yo sí que veo que hay medicaciones de rescate o tratamientos compasivos o como lo queréis llamar. Bueno, pero estáis llegando ya a un límite en el cual ya sabéis un poco lo que se puede hacer o no. Pero en esto, yo veo que esto va a ser un boom. Sí. Que no sé Hay que tener mucho cuidado o nos va a ser una pesadilla. Vicente, ¿querías comentar? No, yo simplemente quería comentar que he tenido la suerte de visitar un montón de países comunistas y lo digo seriamente, en serio. Es decir, la primera vez que fui a Vietnam me enteré que tienen un copago del carajo. Es decir, eso de que ningún estado del mundo que yo conozca se ha podido permitir el lujo de meter en su cartera de servicios todo lo que la ciencia pone encima de la mesa. No hay ningún país en el mundo. Evidentemente, resulta que después, supuestamente, aquellos países donde no debería haber copago, vas allí y te enteras que lo que quiero decir es que no podemos asumir que todo lo que salga va a tener que ser utilizado en el sector público. Es que además es imposible, Luis. Y además hay que los que tienen perdona que me falta un segundo. Sí. Me invita el profesor Teki Mehta en la India a hablar de fentofarma.
yo estaba dando en una sala de 1000 personas una charla y se levanta un hindú indignado a decirle al profesor Keiki Mehta que por qué me había invitado a mí a hablar de fentofarmo, que era una vergüenza que en un país como la India se invitara a ningún europeo a hablar de fentofarmo, que el país no se lo podía permitir y que no sé cuánto. Y recuerdo la respuesta del doctor Keiki Mehta: en la India hay 200 millones de indios que se lo pueden permitir. Punto. ¿No? Ahora, a partir de ahí, ¿quién lo tiene que pagar? ¿Quién no lo tiene que pagar? La ciencia, lo que no podemos es meterla en los cajones, Luis. Creo que no podemos continuar con esta cultura de incluir absolutamente todos los avances que surgen. Yo creo que tiene que empezar a haber limitaciones, restricciones de patrones. La sanidad pública española es insostenible en la situación actual como se encuentra, y lo único que lo lleva haciendo desde hace años es se sostiene por los indignos retribuciones de los profesionales sanitarios, especialmente de los médicos. Gracias a eso, la sanidad pública tiene la cartera de servicios que tiene, porque si nosotros ganáramos lo que ganan en Alemania, en Francia y en Inglaterra, sería absolutamente imposible que la sanidad pública... ¿Y tú crees que los bajos precios de las compañías no se nutren también de eso? También, esa es la otra parte. Es una pescadilla que se muere de acuerdo. Vale. David. Bueno, vale, pues pasamos ahora ya a otro tema, bueno, pues dentro de la cirugía de retina, un poco estos avances o estas innovaciones que nos van apareciendo, si verdaderamente son útiles o bueno, pues o no lo son, y sobre todo por el alto coste que suponen. En primer lugar, pues hablar del OCT, ¿no? Del OCT intraoperatorio, dentro del microscopio. Y vale. Y comentar, en primer lugar, que obviamente la OCT está clarísimo que ha contribuido de una manera decisiva en el diagnóstico de las patologías retinianas. Y que, por ejemplo, hoy no se podría concebir una cirugía de fentofaco sin un OCT, porque no sabríamos dónde estamos haciendo el corte, etcétera. Pero, ¿cómo consideráis la OCT dentro del microscopio en la cirugía de retina? ¿En la cirugía macular o en qué situaciones la consideráis que podría ser útil? Por ejemplo, Isabel. Hombre, yo pienso que es fundamental cuando, por ejemplo, con el Luxturna, cuando empecemos a inyectarlo, porque es que hay casos de que se mete intrarretiniano. O sea, es que nada más que por esa, donde se ponga un Luxturna tiene que haber una OCT en un microscopio. Claro, porque terapia génica. Cuando, por ejemplo, las inyecciones que hacemos subretinianas son de RTPA, y no llegas a saber la posición de la aguja, no la llegas a saber. Y el volumen del Luxturna, ¿no? Tampoco es mucho volumen. No, pero y además es barato. Millonario, la gota. Por eso, que quiere decir que tienes que saber exactamente dónde está la aguja para iniciar la infusión. Y me imagino que con el tiempo irán saliendo más fármacos que habrá que trabajar a ese nivel. Entonces lo que no le puede hacer una retinosquisis. Hay una cosa que lo voy a comentar ahora, no lo iba a decir, pero la de MAESECA, no os preocupéis, en NOAPS 2032 estaremos hablando de que se cura con una inyección subretiniana de terapia génica, y ya sabéis que hay un gran laboratorio que está ahora mismo haciendo un ensayo clínico, efectivamente, en una fase muy avanzada. Entonces, igual lo de las inyecciones nos da un problema con la de MAESECA, pero no. Aparte de lo que dice Isabel, totalmente de acuerdo. Yo, que no lo tengo, pero sí que es cierto que lo he probado de demo, OCT intraoperatoria, creo que es como todo, o sea, es imprescindible. Un oftalmólogo español es capaz de hacer una catarata cuando vemos tetas, ¿no? Con el contexto que estamos diciendo que tenemos. Entonces, imprescindible no, pero ayuda, sí. Y por ejemplo, muchas veces en todos los pacientes se hace un pelado limitante, por ejemplo, que no sabes si se ha podido abrir un agujero porque tiene quiste grande, te gustaría saber y tal. En todas esas cirugías maculares yo creo que la OCT te puede ayudar un poco, ¿no? a tomar decisiones. Digo como un uso quizás bastante rutinario en nuestra práctica clínica diaria. Javi, ¿apreciarías tener una OCT? No pensemos en costes, por favor, seamos prácticos de... Yo me gustaría tenerla, pero la usaría en un porcentaje de casos pequeños. Pero es verdad que cuando la necesitas, tú tienes un ojo miope magno que tiñes, no tiñe, quitas, o las proliferaciones epirretinianas maculares. Es decir, hay casos concretos de cirugía macular que realmente creo que es muy útil. Quizá es un porcentaje bajo dentro del global de la cirugía. Bueno, yo pienso lo mismo que tú. Yo pienso que el uso ahora mismo no es mucho. Lo que pasa es que hay que pensar
de cara al futuro, sobre todo para los cirujanos jóvenes. Se acerca la cirugía robótica y en ese momento será imprescindible hacer cirugía utilizando el OCT. Y eso es así, pero porque hay trabajos ya hechos con cirugía robótica, en retina, de quitar membranas, pero también de cataratas, ojo. Quiero decir que esto no es inmediato, pero llegará. Tony, opinión y nos movemos. Sí, la verdad es muy interesante lo que acabas de decir, no había caído en ese pensamiento y es obligatorio tener la OCT bajo ese punto de vista. Y luego otra cosa, antes del verano operé una cirugía de un desprendimiento de retina traccional como en la vida había tenido. Si hubiera tenido una OCT me hubiera facilitado mucho los puntos de segmentación, que a veces, lo sabéis, los que hacemos esos casos complicados, pues está más allá de lo que pensabas y cortas donde no debieras. Perfecto, nos movemos de... Nerea, te ha tocado. Más que nada porque... No, yo es que las veces que lo he usado, lo he visto usar, siempre nos ha costado mucho enfocarnos en el plano de la retina. No sé si os ha pasado a vosotros, Sí. pero entonces te estás ahí mucho rato perdiendo el tiempo y al final pues no lo hay usas. algunos muy buenos, si queréis digo alguno de ellos, que es muy fácil de utilizar. Yo he usado el de Zeiss. Sí, bueno, yo el último de Zeiss, el del Arteo. último no. Pues Estamos es muy pendientes bueno. a ver si nos lo traen, ¿verdad? Es muy Nuestro bueno. jefe se ha ido, pero Han es una mejorado pena porque muchísimo. podría captar la indirecta. Perdona, José. Vale, microscopio 3D. Seguimos con tecnología. Realmente yo recuerdo una persona que me decía, hay dos tipos de cirujanos de retina, el que ya tiene la hernia cervical y el que la va a tener. ¿Vale? Esto es así, yo soy una de las que ya lo tiene diagnosticada con mi primera crisis de no poder moverme de la cama y me imagino que ellos que son iguales de intensos en cirugía que yo, algo parecido llevan. Entonces, realmente, estamos en la misma idea. Yo creo que incluso en tecnología el año que viene, Salva escucha las orejas bien altas, que te estás entreteniendo, el año que viene ya puedes poner gafitas de 3D aquí para todos, porque yo creo que el NOAS tiene que ser en 3D. Aparte de esto, opinión, ¿estáis usando 3D? Si no, rápido, ¿sí? Yo lo he utilizado el 3D y es una de las cosas que me ha gustado tener, pero que probablemente no me compraría. Vale. En resumen, es muy bonito, pero bueno, quiero decir, el gasto que supone lo invertiría en otras cosas antes que en el 3D. Me llamó la atención que me resultó tener una curva de aprendizaje relativamente corta, muy corta. Me acostumbré antes de lo que yo pensaba. Y gustándome muchísimo, encuentro que me gastaría el dinero en otras cosas. Perfecto. Levantad la mano. ¿Estáis usando 3D? Sí. Yo lo he probado. Mi reflexión del 3D son dos cosas. Primero, el problema del cuello no me lo soluciona, porque al final estoy todo el tiempo así, joder, y me deja, digo con el que yo he probado, no sé si habrá otro, ¿de acuerdo? Acabas con el cuello que tú dices, me voy a hacer el entrenamiento Fernando Alonso para tener un cuello así que no me sufra. Eso es una cosa. Y otra cuestión Veo también... que también andas herniado, ¿no? No, pero estoy preocupado porque me duele una barbaridad la espalda y estoy intentando solucionarlo. Y la segunda cuestión es que yo creo que el mayor recorrido del 3D es que con él podamos ver cosas que no vemos. Porque si usas el 3D para ver lo que ya eres capaz de ver con la tecnología que hasta ahora hemos usado, quizás no le ves mucho sentido, pero cuando el 3D sea capaz de meterte filtros intraoperatorios, ser capaces de ver cosas sin tinciones, ser capaz de ver planos, integrar de alguna manera incluso hasta la OCT con tu visualización, cuando haga todo eso igual sí que pensamos que nos aporta algo más que lo que nos puede aportar ahora, y quizás ese debe ser el futuro del 3D. Yo creo que a nivel de educación de residentes es una Brutal, pasada. yo también creo que es un punto importante. Luego depende del tipo de cirugía, ya lo tenemos desde el año pasado en el clínico, y aunque la gente es reticente, pero porque funciona bien con lo que tiene, esa es la clave, y porque tiene miedo de que ese cambio diga, bueno, igual me cuesta, y luego no cuesta nada. Lo de ponerse así de lado, a mí me pasaba al principio, pero bueno, te giras un poquito y ya cambias y ya ha cambiado todo. Y yo lo que tenía problemas no era tanto con el cuello, yo tenía siempre, después de cirugías complicadas de toda la mañana, mucho sueño. La cantidad de horas que me quedaba en apnea, casi quieto en esos momentos delicados. Ahora estoy mucho más relajado si lo hago con la cirugía 3D. Y luego se ve mejor que el micro. A veces estoy viendo, me dice el ayudante, no veo, mira la pantalla y ve algo que no ve en el micro. Sí, es cierto. Se ve mucho mejor. Bueno, para vuestra tranquilidad os voy a decir que ya hay un prototipo que probablemente sea pronto al mercado, donde la pantalla no la tienes que mirar lateral, la tienes de frente. Y eso ya es un gran avance, ¿eh?
Ojo, ¿eh? Y luego otro tema interesante, y eso va para Isabel Relimpio, porque sé que te gusta la endoscopia. Hay trabajos en los cuales utilizan en la pantalla y ponen el endoscopio por un lado y el 3D, con lo cual la sensación de profundidad la tienes por el 3D y el 2D y hay un trabajo precioso. Yo la verdad que estoy... Porque yo tenía un endoscopio, porque a mí me gustó mucho la endoscopia, es un tema realmente que considero muy interesante y es una frontera que todavía no hemos llegado. Y es barato además. Y yo creo que el 3D nos ayudaría realmente a hacer la cirugía endoscópica. Y entonces yo creo que tiene muchas ventajas, ¿eh? Y es el futuro, porque pensar que en el futuro no vais a concebir ningún tipo de cirugía robótica o cualquier tipo de cirugía sin 3D. Aparte que viene la cirugía la realidad virtual. ¿Campo amplio, endoscópica, campo amplio o pequeño? Sí, lo puedes hacer campo amplio o como quieras. Isabel, contesta que no cambiamos de tema. A mí me da la sensación de que el 3D es muy útil para la persona que a lo mejor, o por lo que se ha perdido un poco la visión binocular, o ve peor, ¿sabes? Porque me llama la atención que mientras más mayor eres, mejor haces el cambio al 3D. Porque yo cuando lo usé dije, bueno, no estaré ya tienes vieja y no me voy a adaptar. No tienes que acomodar, no acomodas. Claro. Por eso te adaptas muy bien. Claro. Por eso es que tenía que hablar de eso. Digo, yo mientras más mayor es, mejor te adaptas. Y un comentario, y lo que hemos comentado, los que tenemos una foria, que pensábamos que íbamos a pasarlo mal, todo lo contrario. Todo lo contrario. Vale, David, todo tuyo. Vale, pues nada, ya los nuevos sistemas de vitrectomía. Cuanto más rápido, mejor. A ver, ¿es esto cierto? Los 7.500, 10.000 cortes, 20.000 cortes, el B-Blade de Bausch, por ejemplo. ¿Es esto un avance? ¿Qué consideráis? Respuesta rápida, chicos. A mí es que esto me apasiona. Vale. Pues adelante, Mariano, cuéntanos. Y así el resto se apasiona la siguiente pregunta. Yo creo que esto es claramente el avance, pero no puedes correr Monza con los mismos reglajes que Mónaco. Hay que saber mucho dinámica de fluido según el caso. Pero para bajar de calibre y aumentar frecuencia de corte es fundamental tener vitreotomos de doble corte y una bomba maravillosa. Si tú no tienes eso, subir número de corte es marketing, porque te puede suceder que, por ejemplo, en un vitreotomo con un sistema de doble puerto neumático, tú aumentas la frecuencia de corte, pero el ciclo de trabajo baja. Y al final, a partir de cierta frecuencia de corte, pongas el modo de trabajo que pongas, al final la fluídica es la misma. Entonces, objetivo importante, bajar de calibre con mayor número de corte, pero que sea doble corte con una bomba eficiente y que, por lo tanto, el flujo siempre sea lineal. Flujo de tal manera continuo, que aumentar... Flujo continuo. De tal manera que... Y también continuo estable, para que no tengas repulsiones, sobre todo cuando trabajas en periferia. Mientras que no tengas eso, que bueno, que en el fondo sí que lo tenemos ya, porque todos ya se han puesto las pilas y están ahí. Yo sí que creo que esto es fundamental en nuestra dinámica de trabajo. Te agradezco el resumen, si no os importa contestéis en la siguiente, porque nos quedan 4 minutos, pero yo creo que es fundamental diferenciar entre el marketing de lo que realmente es un avance y sí que parece que puede marcar, pero hay que saber mucho de fluídica, de flujo, de aspiración, cosa que parece que no controlamos tanto. Me gustaría hacer la pregunta, con estos nuevos sistemas, Claro. ¿qué habéis notado al hacer la vitrectomía? ¿Habéis notado algún cambio? Sí. ¿Qué has notado? Tiempo. O sea, de más rápido. Es mucho más rápido. Y luego lo Es que que decía yo- Mariano, en yo retina noto que periférica respeta- sí que se nota una diferencia. Respeta mucho el vítreo. O sea, que dices, ostras, no pega tantos tirones. Pero se me hace eterno. Es que ¿qué habéis cambiado en la...? Mira, si bajas de... Pero tienes que decirme qué plataforma. ¿Estamos hablando de B-Blade, estamos hablando de los 20.000 cortes de Alcon o estamos hablando de EVA, de DORC? Es que cambia en cada aparato. Y yo lo que sí que te digo es que para empezar, si trabajas, por ejemplo, con doble corte a 20.000 cortes, tú no puedes trabajar ya en 3D, tienes que trabajar en modo lineal. La presión de la vía de infusión la tienes que subir a 30-35 para no tener colapso. Y tu mayor dinámica de fluido, o sea, tu flujo más alto y constante lo vas a conseguir con los 20.000 cortes a tope. Si te vas a EVA, en vez de usar 16.000 cortes, lo tienes que poner en un rango menor, entre yo te diría que 12.000 y 14.000, con un vacío. Lineal también de 450, es decir, que en cada máquina cambia. Pero además es que yo creo que hay que tener claro también en qué zona del vídeo estás trabajando y qué es lo que quieres conseguir. Sí, lo que sí que yo he notado que, por ejemplo, trabajando en modo lineal ya no importa tanto eso que hacíamos antes del core y del shape y entonces, ¿de acuerdo? Y yo, por ejemplo, si trabajo con una máquina que me permite trabajar en Venturi y en peristáltico, sí que es cierto que la periferia muchas veces trabajo en peristáltico, pero para tener un control del flujo, que no lo puedo tener con una bomba Venturi. Es que al final es mucha Por eso digo, yo dinámica de creo que fluido. a resumen de mi experiencia personal también,
el tema del control del flujo es fundamental, que antes, hace 15 años, cuando ibas al EVRS, que son muy quirúrgicos, Javi hizo conmigo el curso, el training en Bremen y seguro que puede comentar, e insistían con la maquinaria que tenían, con 1.500 cortes en el dichoso control de flujo. Entonces yo creo que esto va a ser un retorno a volver a entender. Dicorno era ¿Cierto, un no? fan de eso, sí. Claro, Sí. cierto. Bueno, yo creo que no vamos a entrar en el siguiente tema, nos hemos comido, ha sido dinámico, seguimos a la siguiente mesa. Gracias a todos. Venid preparados que el año que viene seguimos con el What's Next de cirugía. Gracias. Pasamos. ¿Esto va? Pasamos a la siguiente mesa. ¿Nos queda? ¿Pero esto va? Sí. Subid, por favor. Luis Pablo, sí. Luis Pablo, Luis Alba. Luis. No me entretengáis a los ponentes, por favor. Vale, ahora nos queda poquito para acabar el NOAS. La verdad es que está siendo... Y nos queda poquito para saber quién gana lo del vídeo o quién de vosotros gana los premios contestando las preguntas que hagamos. Pero ahora viene una mesa complicada que le dejo aquí a toda esta gente. Walter, plantéanos el problema en sí para que lo podamos analizar. Sin tapujos. Sin tapujos. Bueno, la verdad es que cuando... ¿podemos poner directamente la diapositiva de la presentación? Cuando Salva me propuso hacer una breve introducción sobre esta mesa redonda, pues lo primero que pensé es que esta pregunta tan fundamental habría que ponerla en contexto. Una pregunta así tan importante fuera de contexto no es fácil de abordar. Entonces, la respuesta primera que se me ocurre es depende. Y hablando de contexto, pues para toda esta gente seguramente el final de las monofocales no ha llegado. Pero si volvemos al mundo del primer mundo, donde la competencia entre las diferentes casas comerciales es feroz, y tenemos en cuenta que hay 100 modelos, más de 100 modelos de lentes intraoculares para presbicia, de los cuales el 70% son multifocales o EDOF, pues ahí entramos en un terreno un poco más difícil de dilucidar una respuesta concreta. Entonces, para empezar con todo esto, podemos abordarlo desde el punto de vista histórico. Las primeras soluciones multifocales para la presbicia fueron las bifocales. A partir de ahí empezaron a aparecer las lentes trifocales que idealmente nos prometían una buena visión de lejos, una buena visión intermedia y una buena visión de cerca. Idealmente. Idealmente porque, en realidad, ¿qué es lo que pasa en el medio, entre esas tres zonas, entre esos tres focos? Para entender eso, lo que podemos hacer es mirar algo que se llama la curva de desenfoque. La curva de desenfoque nos dice dónde están posicionados los focos respecto de las distancias, de las divergencias a las cuales se encuentran los objetos. Para una lente monofocal tenemos una única distancia concreta, donde tenemos un buen foco, una lente monofocal da un buen foco de lejos, pero evidentemente no da buena visión a distancias intermedias ni cercanas. Una lente trifocal tiene esas tres distancias que habíamos visto antes muy bien definidas, pero ¿qué pasa? Pasa que tenemos lagunas, tenemos valles. Esos valles que veíamos en la diapositiva anterior se traducen aquí en estas tres... No sé si se ve el cursor. No se ve el cursor. En la imagen de abajo se ve que tenemos tres imágenes nítidas en las zonas que están coloreadas en azul, verde y rojo, pero tenemos valles. Hay zonas donde la imagen no es clara. No tenemos una región continua de visión buena. Y además, si miráis el contraste entre las imágenes de lejos... gracias, Salva. Si apretas ahí y te esperas, porque no sé por qué te esperas. ¿Me tengo que esperar? Vale. Sí, tú apretas y sale ahí uno. Mira, sale aquí, enfócalo aquí y te sale y lo ven ellos. Yo no veo nada. ¿Tú lo ves aquí? Yo no lo veo. Pues míralo allí. Vale. Ahora sí. Uy, qué difícil. Esto es peor que ver en 3D, como hablaban antes. Y yo que ando de las cervicales. Bueno, el caso es que
tenemos buena visión a casi todas las distancias, pero si miráis las imágenes en azul, comparando lo que se ve con una monofocal con lo que se ve en una trifocal, evidentemente hay una pérdida de contraste. Entonces, ¿cuáles son las pegas? ¿Cuáles son las pegas? Pues las pegas son, tenemos saltos de nitidez. Esos saltos de nitidez se traducen después en que, como tenemos 3 imágenes superpuestas, la imagen de lejos, la imagen de cerca y la imagen intermedia, las 3 están enfocadas en la retina, pero cuando se superponen, lo que pasa es que tenemos imágenes de bajo contraste. La imagen final es una imagen que se ve ligeramente emborronada porque el contraste ha disminuido. Y tenemos más pegas. La peor, a la que se le ha atribuido el peor defecto de las lentes trifocales, es las difotopias. ¿Qué son las difotopias? Pues son esos fenómenos que aparecen cuando tenemos visión con poca luz, visión nocturna, y son esos fantasmas que aparecen sobre la imagen que nos distorsionan la imagen. En concreto, los halos, los destellos. Históricamente, todos estos fenómenos fueron atribuidos a el efecto de la difracción en las lentes difractivas, porque todas las lentes trifocales son lentes difractivas. Y entonces empezaron a surgir alternativas que presentaban a lentes que no son difractivas, que son puramente refractivas, y que lo mejor que puede conseguir una lente refractiva es una extensión del foco. Entonces, aparecen las lentes EDOF y las lentes mono-EDOF y las lentes monofocal plus, y desaparecen los fenómenos difotópsicos. Ahora, podemos preguntarnos, ¿realmente es así? ¿Una persona que tiene una lente trifocal ve esas difotopsias que aparecen en las publicidades de las casas comerciales? Pues hay que leer la letra pequeña, porque no mienten, es verdad. La imagen de la derecha, que muestra las difotopsias que aparecen en una lente trifocal, son así. Pero son así cuando están representadas en una escala de grises, en una escala logarítmica, que no es la escala que detecta el ojo. Vale, el ojo no detecta una escala lineal de grises, pero tampoco logarítmica. Entonces, ese fenómeno está siendo exagerado. Y tampoco es cierto que una persona que tenga una lente trifocal vea destellos como los que aparecen en la imagen que se ve donde están los faros de los coches. Bueno, al menos creo que no. Entonces, la pregunta que planteamos, otra de las preguntas que planteamos es realmente así como lo perciben los pacientes? ¿Esas difotopsias son tan graves? ¿Nos han convencido de esto? No lo sé. A mí, que soy físico, evidentemente no. Y es una de las cosas que planteo en la mesa. Por lo tanto, para resumir y entrar ya en debate, los problemas que tenemos con las lentes multifocales difractivas son bajo contraste, saltos de nitidez entre los focos, difotopsias. Las soluciones, las grandes promesas, las lentes EDOF y las lentes monofocal plus. Las curvas de desenfoque de estas lentes son curvas que no tienen saltos, que son mucho más continuas, pero que no llegan a la visión cercana. Y eso, pues parece que no es tan grave hoy en día. El asunto es que, a partir de este concepto nuevo de monofocal plus y EDOF, pues han aparecido un montón de diseños diferentes. Tengo aquí algunas diapositivas donde podemos ver más tarde, si da tiempo, para discutir un poco cuáles son las distintas estrategias que se han usado para conseguir este concepto de EDOF. Pero me voy a limitar a poner una transparencia de un artículo publicado el año pasado, donde Rampat y Gatinel hacen una clasificación de las lentes multifocales y EDOF que tenemos hoy en día en el mercado. Las podéis reconocer, están todas las marcas puestas ahí, de las marcas más importantes. Lo que me llama la atención de esta clasificación es que hay muchas de estas lentes que están en el borde. Él hace una clasificación, o ellos hacen una clasificación en, por un lado, lo que son las lentes difractivas y las lentes refractivas. Las lentes trifocales, bifocales, EDOF y mono-EDOF. Y muchas
muchos recuadros están en la línea. No se sabe si son monoEDOF o EDOF, no se sabe si son bifocales o EDOF, no se sabe si son refractivas o refractivas. Hay muchas incógnitas. Y hay muchas incógnitas, creo que un poco por estrategias de las diferentes casas comerciales. Entonces, pues a mí me han surgido a la hora de plantear discusión en esta mesa un montón de preguntas que voy a dejar puestas allí para que mis colegas doctores opinen y que vosotros también opinéis. Os cedo la palabra. Podemos empezar por donde queráis. Bueno, como siempre, yo creo que cualquier tema, en este caso la multifocalidad de lentes, hay que empezar por la historia. Hace más o menos unos 20 años se empezó a hablar de RELEX, Refractive Lens Exchange. Quitamos el cristalino y ponemos una lente en aquella época difractiva, muchas veces era de silicona, después el tema fue variando, empezaron a venir las lentes difractivas, después las difractivas apodizadas, después por estrategias de marketing pues se vio que eso no funcionaba y empezaron a llamarlas trifocales, después salieron unas que eran panfocales, después salieron EDOF, pero yo creo que, como tú has dicho, habría que definir qué es EDOF. Y yo les preguntaría a mis compañeros, para ti, ¿qué es una lente EDOF? Bueno, yo centraría el debate antes de empezar a debatir qué es una lente EDOF. La lente EDOF nace con una lente particular, única, que es la Symphony, es la que empezó, y que nace con la idea de que del foco de cerca, que en este caso lo tiene muy alejado, digamos a 40 centímetros, hasta 1 metro o el infinito, que no haya saltos en esa visión a 40, 50, 60, 70, 80 o a 90. Y eso es lo que lo consigue, con una tecnología difractiva. La mejora respecto a las trifocales es que los valles desaparecen. Los valles entre cerca e intermedia, entre intermedia y lejos, desaparecen. El siguiente paso para mejorar esa lente y para mejorar la difractiva, porque yo no soy físico, yo puedo hablar de mi experiencia, y mi experiencia es con determinadas lentes. Mi experiencia es que lo último que utilizo es una lente que se llama Synergy, que mezcla la tecnología EDOF con una bifocal, con una serie de condimentos para que tenga... El problema de las trifocales es que siempre suelen tener problemas de fóticos, lo suelen tener, pero la diferencia está en que esos fóticos pueden ser espontáneamente manifestados, o si se lo preguntas los tienen todos, pero espontáneamente manifestados son pocos, con las tecnologías de última generación, y que todos, con el tiempo, bien por neuroadaptación o bien por neuroresignación, esos casos se van. Entonces, ese es para mí el encaje. La monofocal plus, que es lo último que ha aparecido, que en mi caso yo la que utilizo es la EYANS, es una lente que nos ha salvado porque nos da visión funcional a los pacientes mayores que tienen que utilizar gafas trifocales progresivas, que la verdad es que para superficies que no son lisas, para subir y bajar escaleras es un problema. Con esta lente eso desaparece, porque la visión intermedia a 60 centímetros, que es la mirada en el suelo, la tienen perfecta. Y para mí es hoy en día la lente que más resultado está dando. No para el mundo de la presbicia, pero sí para el mundo de la visión funcional. Sí, pero yo más que irme a la parte técnica de si empezamos a discutir qué es una lente EDOF y qué es una lente y que si la bifocalidad con más la EDOF, que si, pues nos vamos a poner aquí a hacer... Primero yo, es un tema que controlo con dificultad. He intentado comprenderlo algunas veces, algunas de las explicaciones que me han dado. Me lo han explicado 45 veces personas muy entendidas en el tema y sinceramente, no sé vosotros, pero yo al final no termino de entenderlo, me cuesta. Lo que sí que entiendo es que tenemos un catálogo de lentes de muchos tipos y que los que ponemos lentes multifocales de forma cotidiana, sin ser un especialista, no me considero así, pues lo que intentamos es adaptar por neuropsiquiatría casera, ves, y sobre todo también preguntando a cada paciente cuáles son sus necesidades, la edad, pues le adaptamos la lente que mejor nos parece. Yo creo que lo importante es que al paciente le digamos que en muchas ocasiones no queremos que recupere visión, que es lo que hacía cuando yo empecé en la especialidad, o sea, de tener una catarata, le quitaba la catarata. Eso creo
está ya bastante superado. O sea, fundamentalmente un paciente cree que operándolo de cataratas, no sé que tenga otra patología adyacente más grave, pues va a ver mejor. De acuerdo, de lejos. Y yo lo que les digo es que lo que intentamos es rehabilitarnos visualmente, rehabilitarnos para que en su vida diaria, a nadie le prometo que el 100% de su tiempo no va a llevar gafas. Le digo que a lo mejor en un 90%, un 95% de su tiempo le puedo quitar las gafas. Que si se dedica a cazar codornices, pues a lo mejor tiene que ponerse una gafa para disparar con la escopeta y no matar al compañero. O que si quiere leer la Biblia en verso en latín de las pequeñas, pues a lo mejor se tiene que poner una gafa de cerca. Lo que intento es buscar el mayor confort del paciente, independientemente de los temas técnicos que al final, yo no sé si no llego a comprenderlos yo o quién llega o no llega a comprenderlos. Por lo tanto, busquemos la mejor lente para cada paciente. Creo que todos lo tenemos un poco claro. Es verdad que te acostumbras a una lente y tiendes a tirar siempre hacia el mismo lado, o sea, a 2 o 3. Pero no porque sea así, no, sino porque es la que tú conoces. Efectivamente. Y la que te manejas. Y la que puedes prometer. Y la que te da un resultado prometiendo óptimo. Siempre menos, pero puedes prometer. Exacto. Respecto a los fenómenos disfotópsicos, es verdad, hay una neuroadaptación clara. O sea, yo creo que hay mucha gente que va poco a poco van desapareciéndole y lo que hacemos todos es prometerles o decirles que en general van a ir disminuyendo, pero hay un porcentaje de pacientes en los que no disminuye, ¿eh? Hay un porcentaje de pacientes que al final tienen problemas, sobre todo de noche, dejan de conducir de noche o dejan de hacer alguna actividad por el tema de los fenómenos disfotóxicos. Estoy de Sí, te entiendo. Yo creo que esto es muy psicológico. Quiero decir que probablemente siempre lo están viendo, pero hay mucha gente que se acostumbra a verlos y no les da ninguna importancia, como la visión que podemos tener cualquiera de nosotros. A lo mejor tenemos un déficit visual de un tipo y te acostumbras y total, pues al final no lo ves, ¿no? O el que tiene un dolor en el pie y siempre le duele y no le da ninguna importancia, y hay gente que se fija siempre en eso, ¿eh? Sí, pero ese hay que enviárselo a un otro colega, ya cuando entra por la puerta. Es real. Yo estoy de acuerdo, Luis, contigo, con que vamos a centrar el debate más que en lentes EDOF y distancias focales y de esto de desenfoque, en qué lente pondríamos hoy a una persona que quiere quitarse las gafas, ¿verdad? Entonces yo creo que hay 3 factores. En primer lugar, la lente. Tenemos que conocer un poquito los tipos de lente. En segundo lugar, el ojo del paciente. Es muy diferente un miope que un hipermétrope, que un astigmático, y es muy diferente una pupila grande con una pupila pequeña. Y en tercer lugar, el coco de la persona. Es muy diferente. El tío neurótico, tiquismiquis, que ya lo vemos. Yo siempre digo lo mismo. Yo paso a lo mejor un cuarto de hora, 20 minutos hablando con esa persona, sabiendo un poquito lo que ve. Y con esos 3 factores, tipos de lente, tipos de ojo, todos es sabido que a un hipermétrope le pongas lo que le pongas le va a ir bien, y que el miope de 2 dioptrías es muy jodido, y que el emétrope yo ni lo toco. Pero en base a estas 3 cosas, entonces podemos definir un poco. En cuanto a los fenómenos fóticos, estoy de acuerdo, existen. Yo se los digo, se los recuerdo, lo mismo que una CL, pues la táctil es decir, oye, vas a ver reflejos, oye, ver los reflejos, pues sí, los veo, bueno, pues está contento. Pues esa gente va a saber eso y la verdad no da problemas. Afortunadamente he tenido que explantar un par de lentes en una serie de años. Bueno, yo antes no he hablado de tecnología para nada. Yo hablo de clínica. Entonces, hoy en día clínicamente está claro que una persona que tenga, no sé, 75 años, 80 va a operarse de cataratas, más 75 que 80, y no quieres tener ningún problema, le puedes poner una monofocal plus, que las hay, Supur, Ellans, las hay. Encima, por lo menos aquí en la Comunidad Valenciana está en la sanidad pública, una de ellas. Entonces, me parece que no ponerle a un paciente una lente monofocal plus, pues pudiéndosela poner, me parece que es un perjuicio para el paciente terrible. Después, si entramos ya en el mundo de la presbicia, es otra cosa. Si tú tienes miedo a que el paciente, por sus condiciones particulares, puede ser sujeto de tener disfotopsias, por su profesión o porque sus peculiaridades personales, pues oye, ponle una EDOF que tiene menos fóticos que una trifocal. Tiene menos visión cercana, pero es más asequible a un conductor nocturno profesional, le va a ir mucho mejor. Y, por fin, ya, el paciente que acude para cirugía de presbicia,
y ves que es un perfil bastante normal en todo, pues oye, pon una trifocal, y si puede ser una trifocal plus mejor, que tenga visión de cerca, de lejos, de intermedio, en grado continuo. Es decir, que es en función del paciente la lente que vamos a implantar. Dos cosas quería decir. Hay que hacer una buena biometría siempre, hay que tratar bien la superficie y hay que tener en cuenta el astigmatismo pre para tratarlo. Has tocado un tema muy, muy interesante, que es el tema de las nuevas lentes que tenemos de hace varios años, que las monofocales plus, ¿no? Yo creo que hoy en día, no quiero decir prohibidas, pero las monofocales no tienen lugar, porque para mí el único inconveniente de poner una monofocal plus es un descentramiento. Es decir, si tenemos una cápsula Rexis mala, una rotura, un ojal en la cápsula posterior, tal vez no le pondría una monofocal plus, pero si no, sería una lente de serie y que debería ser adoptada en todos los hospitales, ya sean públicos o privados. Sí, bueno, en el hospital público ya sabéis cuál es el problema que tenemos, que no son mucho más caras, pero son más caras. Eso hay que decir que al final... esta es igual, Depende desde el punto de vista técnico. Depende de los concursos, depende cómo vayan los concursos, porque ya sabéis que en muchos hospitales lo que hacen es tirar a la baja. Entonces, al final te encuentras con problemas en ese sentido. Aunque yo también creo que por facilidad de adaptación y por un trato al paciente, pues que hoy en día no tiene sentido estar implantando monofocales puras. Eso yo también lo tengo muy claro. Respecto al tema de la SEDOF, depende de la expectativa del paciente. Si al paciente le avisas que va a tener que tener una ayuda en la visión cercana, es una lente estupenda que se adapta fenomenal en general, o sea, poco problema. Por lo tanto, la EDOF es una buena alternativa. En el sistema público, las mediciones, o sea, el tiempo que se puede dedicar a cada paciente, tanto en el preoperatorio como en el posoperatorio, pues yo no sé si nos da para hacer esto cuando tenemos otros problemas. Antes hablabais de la India de la cirugía femtosegundo. Es como si en la India prohíbes, vamos a irnos para arriba, vender Ferraris porque hay mucha gente que no tiene coche. Bueno, pues habrá gente que se pueda operar y que ya sabemos que hay desigualdades en el mundo. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, habrá que tirar por abajo y ver cómo se puede arreglar ese tema en la cirugía básica, ¿no? En los países subdesarrollados. Pero eso es una cosa que no compete. Y aquí en España o en Europa en general, pues estamos hablando todo el rato de lo que es la sanidad pública y cuáles son los costes de la sanidad pública. En la introducción de lentes monofocales plus, si se negocia bien el precio, pues está fenomenal. La introducción de multifocalidad o lentes EDOF hoy en día en el sistema público yo lo veo muy, muy complicado, pero ya no por el precio de la lente, sino por todo el tema que conlleva el poner una lente de este tipo. Es muy complicado. Claro, nosotros, por ejemplo, aseguramos a la persona que se pone una premium multifocal o trifocal o tórica, pues que si queda con una pequeña metropía le hacemos un retoque, ya sea con PRK o con LASIK. Eso en la pública es imposible. Y si dejas no hay nada peor con fenómenos disfotópicos que quede una metropía residual, sobre todo un astigmatismo. Y más la Synergy, ¿no? Otra cosa que quería preguntar. Haces un ojo, la paciente está bien, mientras tanto le haces los programas para la semana siguiente un ojo, está mirando con un ojo, todavía no ve bien, el paciente se acojona, no quiere operarse el segundo ojo. ¿A día de hoy estamos preparados para hacer cirugía bilateral simultánea en estos casos? Yo desde hace 20 años que opero las premium, las multifocales, siempre cirugía bilateral simultánea, siguiendo las normas de la Sociedad Internacional. Y bueno, es lo que te evita todos los problemas que estás comentando tú, de la anisometropía residual, de todo, de la adaptación, pero claro, no es lo mismo operarse un ojo y a la semana o a los 10 días el otro, y esos 10 días que estás con un ojo operado y el otro si no, la mayoría de pacientes cuando llega el día de operación, yo no me quiero operar hasta que este no vea bien, es que usted hasta que no se opere del otro no va a ver bien, y no lo comprenden, entonces esa es la única manera que hay de salir de ahí, así pienso yo. Nosotros, para evitar eso, que es las dos complicaciones más importantes de la cirugía bilateral simultánea, son una sorpresa refractiva y dos, una posibilidad de endoftalmitis. Solemos hacer cirugía, digamos, bilateral, pero con 3 horas de diferencia. Al cabo de estas 2 horas hacemos una mini refracción y, si todo va bien, hacemos el segundo ojo por la tarde. De tal manera que por la noche ya ve bien, pero son 2 quirófanos completamente diferentes para evitar este caso. ¿Qué opina el público? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Decir que bueno, realmente las Islas Canarias están a 2.000 kilómetros de aquí, pero
de los 200 oftalmólogos que vivimos en Canarias, yo creo que el 99,99 llevamos los mismos años que Javier haciendo cirugía simultánea. El 99,9. Es decir, y evidentemente la mitad de los oftalmólogos trabajan... Para monofocales también, ¿no? Para monofocales, para primas hermanos, para lo que sea. Yo es que nunca he hecho, pero de todo. Anillo, a los dos ojos. Yo opero de queratocono, los dos ojos. De crosslinking, los dos ojos. De cirugía refractiva, los dos ojos. De cirugía de catarata, los dos ojos. Dilo todo, porque empezasteis, hicisteis un montón de casos, hicisteis un artículo y el Cabildo os apoya. Y os apoya la ley en Canarias, pero no apoya en el resto del país todavía. Entonces hay que ir con un poquito de tacto ahí. La SSRS ya se dijo. Sí, pero porque... Están yendo al Cabildo de Las Palmas. Pero Salva, falta saber si vas a juicio, el juez a quién hace caso, el Cabildo o pero no, pero hay un margen ahí porque en el seguro les cubre, hay unos matices que no tenemos en Valencia, por ejemplo, y que también se hace a veces, pero hay unos matices. Lo digo porque es fantástico lo que has dicho, es real, es verdad, pero claro, enseguida se ha oído un rumor y claro, es que hay una pequeña diferencia, que es que hay un apoyo que se ha conseguido a lo largo del tiempo por parte de los seguros, el Cabildo y el... La SSRS, una de las conclusiones de este año fue la SSRS apoya la cirugía simultánea, punto. No, además, hay dos cosas más en la cirugía bilateral simultánea. Uno, que hay menos desecho, por lo tanto se perjudica menos al planeta. Y dos, que el número de revisiones oftalmológicas es bastante menor, con lo cual tienes menos accidente de tráfico. Los americanos, que son muy partidarios de hacer estadísticas, venían a computar todo eso de cara a eso. O sea que yo creo que nos podemos preparar para el futuro de la cirugía bilateral simultánea y que las sociedades científicas apoyen este tema. Una cosa que yo quería comentar, yo hice un estudio, una revisión bibliográfica sobre las complicaciones asociadas a la cirugía bilateral simultánea y efectivamente, como dice la SCRS o la Academia Americana, que cumpliendo las condiciones de cada ojo como un paciente diferente, ni aumenta la tasa de endoftalmitis, ni aumentan las complicaciones, incluso no hay ni siquiera una sorpresa refractiva. Pero yo personalmente, a mí me da miedo. Y es algo psicológico, es algo que no puedes evitar y solamente hago cirugía bilateral pues en caso de una anestesia general o con no sé, pues un retraso mental o algo. Es que no lo puedo evitar. Entonces, ¿cómo animar a los oftalmólogos a que lo hagamos? Yo te lo digo, pienso yo. Primero, los datos que hay de endoftalmitis bilateral son de cuando decíamos extracapsular. Esa una. Y luego, la segunda es que no había una profilaxis de la endoftalmitis como tenemos ahora con la cefuroxima o Vigamox o como sea. O sea que hay dos factores ahí que no tienen nada que ver con la actualidad. Entonces, a partir de ahí, y haciendo lo que dicen las normas de esta Sociedad Internacional de CBS, tú puedes operar tranquilamente y vamos, ya muchos años. Yo he operado simultáneamente. Yo operé a mis padres simultáneamente. Y yo operé a mi madre, a mi suegra. A la suegra. A ver si pasó. Tuve un pequeño problema con mi suegra, porque mi madre no tenía difotopsia y ella sí. Y bueno, ahí estoy manejándola, pero en fin. Yo estoy de acuerdo que la cirugía simultánea es segura, que funciona muy bien y que me encantaría poder hacerla, pero la legislación no me apoya. El juez no creo que lea los informes de la SCRS cuando si hay la desgracia de tener algún problema. Me temo que no. Ya, pero no, simplemente es lo que me pasa como a ella. Hay un bloqueo psicológico por este tema, porque no tenemos una legislación clara. Todo va por ahí. Acordaros los que somos más mayorcitos, pues que en principio ingresábamos todas las cataratas, tenían que ingresar. Después vino la cirugía sin ingreso, después vino la cirugía sin tapar el ojo. Es decir, que vamos caminando hacia allá. Cuando los datos dicen es decir, los datos son inescrutables, ¿no? Entonces, pues es un tema de que las sociedades científicas cambien un poquito la jurisprudencia. Hay una pregunta ahí que no se ha respondido. ¿Y qué pasa con los operadores de cirugía refractiva? Previamente. Entonces, en estos casos, para mí, claro,
igual que no se puede calcular un paciente no operado previamente con el SRKT, que en esto no se puede operar con cualquier lente, hay que utilizar fórmulas de refractiva. Y en segundo lugar, yo no pasaría de poner una monofocal plus a estos pacientes. Me avisan de dirección que tenemos que concluir, que vamos a publicidad, y antes que nada, pues felicitar a Salvador García del Pec y a Patricia por el excelente congreso que han realizado, científicamente irreprochable y sobre todo muy ameno, muy entretenido, muy divertido entre amigos. Yo es la quinta vez que vengo y el año que viene, aunque no me invite como ponente, seguro que estoy aquí. Muchas gracias.